Fíjense en esas dos fotografías. Corresponden al momento en que el rey don Juan Carlos explicaba los motivos de su abdicación. Pasaban pocos minutos de la 1 de la tarde y ahí en el escritorio de su despacho, en la Zarzuela, hay dos fotos. Una en la que vemos al rey don Juan Carlos junto a su padre, don Juan de Borbón, conde de Barcelona. Un recuerdo muy importante para el rey en un día como hoy. En la otra foto, la que está justo al lado, esta que vemos ampliada, vemos al rey don Juan Carlos junto a su hijo, el príncipe Felipe, y su primera nieta, la infanta Leonor. Dos fotografías, les decía hace un instante, con las que el rey don Juan Carlos ha querido escenificar el pasado, el presente y el futuro de la Casa Real. Analicemos, por tanto, si les parece, una de ellas, de los muchos momentos que el rey don Juan Carlos recordará de su padre, don Juan de Borbón, de las muchas enseñanzas, de los muchos consejos y seguro que de las muchas conversaciones. Aún seguro que un recuerdo estos días se ha colado entre los pensamientos del rey. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empieza aquí un programa especial de los servicios informativos de Televisión Española. Les acompañaremos en directo hasta el telediario, hasta la segunda edición del telediario. De esa imagen de la renuncia de don Juan de Borbón, aquel 14 de mayo de 1977, han pasado 37 años y poquitos días. Técnicamente el momento al que nos enfrentamos no es igual porque la renuncia de su padre se producía sin ocupar técnicamente el trono. Voy a saludar ya a los compañeros de viaje esta tarde. Antonio Papel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a este programa especial desde Gracias. las 10:30, desde las 10:32 de la mañana viene Televisión Española informando ininterrumpidamente de este día histórico. Graciano Palomo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bueno, pues intentando aportar algo en este efectivamente día histórico, ¿no? Ángel Expósito, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos abusado tanto de el adjetivo histórico para un montón de días últimamente en España, que yo prefiero llamarlo un día importante de verdad, porque lo del histórico lo hemos devaluado. Sí, es verdad que el concepto histórico, además, últimamente, sí, será porque a lo mejor estamos viviendo... Es que lo es. Quizá porque estamos viviendo tiempos históricos. Déjame que salude al otro miembro de la mesa, José Herrero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un día, ya no me atrevo a decir histórico. Inigualable. No, sí, en un día importante. Sí. Mira, mi hijo mayor decía esta mañana, y tenía razón, íbamos en el coche y decía, oye, esto nuestros hijos... Hablaba él de los suyos cuando los tenga, lo estudiarán en los libros de historia este 2 de junio de un año como este, ¿no? Y sí, es una de esas fechas que debería constar en los libros de historia. Mirad, me gustaría que, porque llevamos todo el día analizando en Televisión Española, en todos los informativos, también en todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales, llevamos todo el día analizando lo que ha pasado, pero me gustaría que nos fijáramos, que nos tuviéramos al menos en este inicio un instante, Julio César, como experto en comunicación, que nos tuviéramos un instante en la comunicación, porque todo está pensado, todo está medido. Imagino que si desde el mes de enero, como ha dicho el rey don Juan Carlos, que ya venía rondando por su cabeza la idea de la abdicación, imagino que esas dos fotografías con las que hemos querido ilustrar este inicio de programa especial, esas dos fotografías no son casualidad. Pasado, presente y futuro. Exacto, esa es la idea de estabilidad y continuidad que después él explicitaba en el discurso, un discurso bien trabajado, un discurso con una duración que no debe tener más, tampoco debía tener menos, en la que seguramente después nos entretendremos, porque está muy bien estructurado, desde mi punto de vista está bien argumentado, bien elaborado, pero esas imágenes que estamos viendo efectivamente trasladan o plastifican la idea de estabilidad y de continuidad, y además con un enlace. La del rey con quien ya no está su padre, la del rey con quien viene, con quien va a estar ahora, y ojo, con quien va a estar ahora y con quien deberá estar con el paso del tiempo. Son 3 generaciones en 2 fotografías. Ángel, hemos querido rescatar, hoy hemos visto muchas imágenes, pero yo personalmente todavía no había visto esa imagen de don Juan de Borbón renunciando. Decía que técnicamente no es lo mismo porque no es una abdicación, puesto que no estaba en ese momento ocupando el trono, pero una imagen que seguro estos días el rey ha tenido que analizar, pensar, darle muchas vueltas, porque de alguna manera esas enseñanzas que el conde de Barcelona le pudo enseñar, le pudo transmitir, son las que ahora él tendrá que aplicar. Sí, pero la imagen va a ser mañana por la mañana en el Escorial, cuando coincidan el rey y el príncipe en el mismo acto. Hoy yo pensaba esta mañana antes de la 1:10, cuando ha salido el rey. Vestidos de uniforme. Claro, yo pensaba,
¿cómo harías tú esto? O sea, el factor sorpresa ha sido fundamental. Esto lo sabían 10, 15 personas en España. O sea, desde el punto de vista militar, el factor sorpresa es clave. Desde el punto de vista de la comunicación, el llevar la iniciativa es fundamental. Por eso ha roto todas las agendas. Y lo han hecho de cine. Desde el punto de vista de la comunicación, el análisis es espectacular. Ha roto todas las agendas. Ya no hay nada más. Se acabaron las europeas, se acabaron los socialistas. Si podemos o no podemos, o nos quedamos a la mitad. Ya se acabó. Ahora es esto. Nadie esperaba nada. El factor sorpresa, como dice Ángel, vital, que además no se ha filtrado. Y a lo que es verdad que estaba desde enero. Y a lo que iba, fíjate, mayor mérito todavía. A lo que iba es que la foto es mañana. O sea, la foto es... Hay muchas fotos. Hay otra que se está produciendo ahora. A las 7 de la tarde enseguida tendremos imágenes. La Casa Real no ha anulado agenda. No, tiene un acto, tiene un acto. La foto es del próximo rey de España que ha llegado esta mañana a las 7:30 de la mañana procedente de El Salvador. Yo prefiero mirar al futuro. Esta mañana le preguntaba a uno de los invitados que tendremos más tarde, le preguntaba a Gary Walker también, le decía, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la pena o con la alegría del futuro? Y decía, pues con las dos cosas. Yo me quedo con el mañana, con el pasado mañana, que es el próximo rey de España, sin duda. Pero no hay tanta pena esta vez. Es decir, la foto no es comparable a la de Don Juan de Borbón, porque ahí sí que había una carga de tragedia. Porque Don Juan de Borbón la foto no es comparable, pero yo desde el punto de vista humano, personal, que es donde me quería trasladar, no, esa imagen no le ha rondado la cabeza. Tiene que haber rondado, pero es completamente distinta. Allí está la tragedia de una persona que ha sido posible, hipotético rey y no ha llegado a serlo ni lo llegará a ser jamás, y después se planea por encima la sombra de una pequeña traición, que eso no está en este caso. En este caso viene todo rodado, viene todo natural. En aquella ocasión, la figura de un hombre enfermo que renuncia definitivamente y que después se cuadra ante su hijo, que es el rey, y él dice viva el rey. O sea, yo creo que eso tiene una carga dramática de tragedia griega que no vamos a ver reproducida en esta ocasión. Graciano. Sí, yo creo que la palabra clave en esta ocasión es normalidad, dentro de un orden, pero normalidad institucional. Desde luego que coinciden los discursos tanto del primer ministro como del rey abdicatario. Él ha hecho efectivamente una pieza extraordinaria, no sé quién la ha puesto en papel en esta ocasión, pero ha sido una pieza espléndida en la que no faltaba nada, ni sobraba nada. Él ha hecho una reivindicación de su legado histórico, que en términos generales es extraordinario, sobre todo la gente que comenzamos en aquella andadura de la transición, y hoy se cierra la transición. Hoy sí se cierra la transición. Y al final la gente empieza en un país sureño como el nuestro a preguntarse, yo creo que es la ley física, sencillamente la ley física. Yo lo vi el pasado lunes, hace una semana exactamente, en la entrega de los premios Periodismo Rey de España, y lo vi arrastrándose con una dificultad enorme. Y no hay que buscar más pies al gato, aunque, por cierto, y termino, ya había por lo menos un medio de comunicación que el sábado por la mañana lo sabía. Sí, bueno, ahora lo sabía todo el mundo. No, hombre, sí. Ahora vamos al capítulo de las escasas filtraciones, que parece ser que alguna ha habido. Pero por ir aportando, queremos hacer un análisis de las imágenes. Muchas imágenes ya han pasado poquitas horas. Por ejemplo, la Casa Real ha distribuido esta otra foto que les quiero enseñar. Es la foto de la abdicación. Vamos a verla enseguida. El rey firma el documento, ahí la ven, el documento en el que anuncia su renuncia a la corona de España. Después de la firma, comunica al presidente del gobierno esa decisión. Luego, don Juan Carlos ofrecía una declaración para explicar su decisión a todos los españoles. Hemos hecho, seguro que han visto muchos resúmenes, pero quiero que vean este, en el que nos hemos fijado especialmente, no solamente en las frases, sino también en la simbología que queremos analizar. Vean. Hoy, cuando vuelvo tras la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso. He querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. Hoy merece pasar a la primera línea
una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia. Y una vez recuperado, tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el Gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. Seguimos analizando desde el punto de vista, Julio César Herrero, ya que como experto en comunicación nos acompañas también por otras muchas razones, habitual de los viernes en la noche 24, como toda la mesa, pero desde el punto de vista del análisis de la comunicación, decía hace un instante yo que nada de lo que hemos visto es casual. No. Las dos fotografías elegidas tampoco. No son casuales. Y en cualquier caso, esas fotografías que vemos son la demostración visual o plástica de lo que está diciendo. Quiero decir, es la correlación de la parte discursiva. En la parte discursiva hay una referencia a un párrafo a su padre. Hay otra referencia a un párrafo a su hijo. En las fotografías él está con su padre y en la fotografía él está con su hijo. Luego, eso completa un mensaje perfectamente elaborado desde el punto de vista de la simbología. Es evidente, quiero decir, tampoco puede ser de otra manera, las dos banderas, dado el carácter institucional y oficial. Yo quizá, bueno, tengo la sensación de que la iluminación a lo mejor igual habría sido otra, no lo sé, tengo la sensación de que hay cierta, queda como lánguido, ¿no? Como un poco triste. En penumbra, efectivamente, quizá por la sombra, por esa luz de atrás que no acabo de entender y que seguramente, en cualquier caso, eso es menor, ¿eh? Pero efectivamente la cuestión institucional y las fotografías que guardan una correlación directa con el discurso y la idea de estabilidad, que efectivamente, tal y como encarna la estabilidad que es seña de identidad de la institución monárquica. La institución monárquica antes, la de ahora y la de después, no solamente en el texto, sino también en las fotografías. Ángel, pasado, presente y futuro. Y al futuro querías mirar. Sí, porque por muchos motivos. Yo creo que a Felipe VI, todavía Príncipe Felipe, le va a tocar gestionar tres cosas muy importantes. Una, la reforma de la Constitución. En clave política, tajantemente le va a tocar gestionar la reforma de la Constitución como jefe del Estado. Dos, dentro de esa reforma de la Constitución, ¿qué hay de lo suyo? Porque le va a tocar gestionar seguramente la reforma, o por lo menos vivir en directo, la reforma de un título que le toca muy directamente, sobre todo a su hija mayor, ni qué decir tiene. Le va a tocar gestionar en clave económica algo que me comentaban esta mañana y que es muy interesante, que es cómo va a vivir él con los agentes sociales con los que ya ha estado y está con bastante frecuencia, toda una reforma del modelo económico, pero ahora de verdad. Este señor está formado en la cultura digital, él sabe manejar estos aparatitos, su padre no. Por lo tanto, ojo, que seguramente va a ser el primer rey en muchísimo tiempo, es el más joven de Europa que accede al trono, que sabe manejar esto. Y ya termino, y si me apuras, lo más importante, si me permites. Le va a tocar gestionar el gran marrón de la Casa Real y de la primera institución de este país, que es
ver a su cuñado sentado en el banquillo. Ante la opinión pública española, lo que preocupa en Zarzuela, lo que preocupa en la institución y lo que nos preocupa a todos los que apostamos porque esto salga adelante es cómo se gestiona ante la opinión pública española el problemón del caso Urdangarín, que es su cuñado. Y eso le va a tocar gestionarlo a él ante la opinión pública y en un tremendo cambio de imagen y de reforzamiento de la institución. Sobre el cambio de generación, de eso hablaba también en su discurso el propio rey don Juan Carlos, porque decía, hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, quizá un poco refiriéndose a esto de lo que tú hablabas, al simple hecho del cambio audiovisual. Tener en cuenta que el caso Urdangarín, lo que es el sumario, se va a cerrar muy en breve, con una gran ventaja que va a tener encima, sobre todo el papel internacional, y que le he leído hace un momento, mañana lo leeremos más despacio, Antonio Papel, porque la frase es suya, y es que va a estar tutelado por su padre. Eso es una ventaja absolutamente inenarrable. Voy a mencionar aquí una frase que alguien pronunció la semana pasada, referida a otra historia, referida a la historia del adiós, del anunciado adiós de Alfredo Pérez Rubalcaba. Decía alguien la semana pasada, una vez que anuncias que te vas, ya te has ido. Fijaos las horas que han transcurrido, desde las 10:30 de la mañana que lo sabíamos, la 1 de la tarde, momento, 1 y pocos minutos, el momento en el que el rey don Juan Carlos hacía ese mensaje, explicando las razones de su marcha, y ahora ya, Graciano, toca pensar en el futuro, toca pensar en el príncipe Felipe. Bueno, es que es parte de la historia de la monarquía y de la institución. Yo creo que las fotos y esto que habéis estado comentando antes, básicamente es continuidad dinástica. Claro que a la gente joven esto le suena chino, que ese es otro de los grandes problemas que tiene, incorporar, porque nosotros al fin y al cabo sabemos más o menos, o más bien que menos, lo que hizo el rey durante estos 4 décadas, 39 años. Pero la gente joven no. Nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Por lo tanto, ahora el heredero que pues tiene que enfrentarse no solamente a un nuevo país, a una nueva España, sino a una nueva Europa. Es todo nuevo. Y yo creo que esa ley física, que también llega a los reyes, pues le va a dar una gran ocasión al que ya también se ha repetido en un cliché, el príncipe más preparado de la historia de nuestro país desde 1492. Bueno, vamos a ver si es verdad. Yo creo que además de estas cositas, de la imagen y todas esas cosas, tiene que haber profundidad y tiene que haber mensaje. Desde luego, el principal papelón que tiene, el marrón que diría Expósito, el principal marrón que tiene es el intento de secesión del país. Y llama la atención, por cierto, Antonio Papel ha traído hoy, a ver si lo podemos ver bien en cámara, ha traído hoy este libro, publicado por Antonio Papel en el año 80, un libro que se titula La monarquía española y el derecho constitucional europeo, publicado por el propio Antonio Papel, con prólogo de Joaquín Garrigues Walker. Este es el libro. ¿Cuántas cosas? Ahí lo ven. Un libro publicado por el propio Antonio Papel, intentando explicarle en aquel momento a la sociedad española Antonio, cómo era nuestra incipiente monarquía en aquel momento. Yo no fui el editor fue una editorial privada, ¿no? No me lo edité yo, es lo que quiero decir, que ¿no? merece la pena que alguien lo mire. Sí. En todo caso, nada, lo traía a colación porque me llama la atención. Qué bien que hoy esté sentado aquí unos cuantos años después para explicar lo mismo, que la monarquía española y el derecho constitucional europeo. Eso fue en el 80. En el año 80 publicó este libro. Yo estaba de asesor de Joaquín Garrigues. Joaquín Garrigues estaba ya enfermo aquel año y me prologó el libro. Fue una de las últimas cosas que hizo. Estabas preguntándome... No, que cuántas cosas... En aquel momento tú le explicabas a la sociedad española cómo era, claro, cómo era la monarquía española y cómo era el derecho constitucional europeo en el cual estaba nuestra monarquía. Claro, es que la cultura política en aquellos años era muy escasa. Es decir, la gente venía del franquismo, la gente no entendía nada de lo que estaba pasando. Y ahora toca revisar cosas como esta, textos como estos, ¿no? La gente tuvo que improvisar hasta sus convicciones, ¿no? Gracias a los medios de comunicación, la gente fue aprendiendo, ¿no? Y en aquel momento se hablaba del Parlamento de papel antes del Parlamento físico, porque era donde se debatía y donde había eso, ¿no? Yo creo que con relación al cambio que se va a producir, también mirando un poco hacia el futuro, porque creo que efectivamente tenemos que mirar hacia el futuro, la palabra que define la nueva época es profesionalidad. Es decir, nosotros hemos vivido una monarquía en la cual todo era simbólico, todo era abstracto. O sea, nosotros éramos monárquicos porque le debíamos favores al rey, porque el rey había introducido una magia con la que sustituyó la legitimidad de la dictadura. Ahora no, a partir de ahora, el futuro rey va a ser un profesional de la monarquía. Y yo creo que es lo que le va a proporcionar la legitimidad.
ya no tiene la legitimidad carismática de don Juan Carlos. No puede ser el héroe que no salve de un golpe de Estado. Ahora tiene que afirmarse mediante la profesionalidad. Antonio, permíteme un momento, porque quiero que durante estas 2 horas, que les vamos a acompañar hasta las 9 de la noche, vayamos sumando a esta mesa protagonistas y lo que está sucediendo en directo. En un rato visitaremos el Palacio de la Zarzuela, donde hasta ahora está teniendo lugar un acto presidido por el rey don Juan Carlos, porque la Casa Real no ha suspendido agenda. Eso será en un ratito, enseguida conectaremos en directo con la zarzuela. Mientras tanto, a esta hora tenemos la oportunidad de hablar vía telefónica con Eduardo Serra, quien fuera ministro de Defensa entre los años 96 al año 2000. Señor Serra, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Imagino que usted ha despachado muchas veces con el rey don Juan Carlos. ¿Cómo se trabaja de cerca con el rey? Pues la verdad es que mi experiencia no puede ser más positiva. Muy bien, porque ayuda y muestra la disposición de ayudar y ayuda en todo lo que puede, muchas veces sin decirlo, pero se ve su mano en solventar problemas que parecían irresolubles. Y luego, como es él, pues con una grandísima cordialidad, de manera que no se ha podido trabajar mejor, ¿no? Señor Serra, ¿usted es de los que como la mayoría no nos esperábamos la decisión, o le había llegado ya, le habían soplado algo? No, yo soy como los de la mayoría. ¿Le ha sorprendido? Sí, me ha sorprendido mucho, yo no lo esperaba. ¿Le puedo preguntar en qué le ha pillado, en qué momento? Porque luego le haré esta misma pregunta a los miembros de esta mesa. Es una pregunta que hacemos recurrentemente cada vez que tenemos la sensación de estar viviendo un momento histórico. Este sin duda lo es. ¿Cómo se ha enterado usted? Bueno, vamos a ver. Yo estoy en Valencia en la reunión de los jurados de los premios Rey Jaime I. Y esta mañana, antes de salir a las 9... a las 8:30 he recibido un email de un buen amigo que me ha dado la noticia. ¿Cómo cree que ha llegado a tomar esta decisión, sobre todo en momentos convulsos como estos? ¿Le parece un buen momento? Vamos a ver, yo creo que la decisión me da la impresión, ya digo, que me ha sorprendido, no tenía ninguna información extraordinaria ni privilegiada, me ha sorprendido. Pero lo que he oído y lo que he leído es que se comunicó al presidente del gobierno en marzo y que el rey lo habló con el príncipe en enero. Luego, yo creo que hay que descontextualizarla de lo que ha pasado ayer o va a pasar mañana o el resultado de las elecciones de hace 2 domingos. Creo que si es una decisión que se manifiesta en enero, pues hay que descontextualizarla de estos acontecimientos cotidianos de estos días. Yo creo que, como suele pasar en estos casos, la mejor explicación es la que se ve, es decir, que el rey considera que estamos cerrando un ciclo y que hay que dar paso a generaciones más jóvenes. Y yo en eso creo que tiene razón, que ha sorprendido, nos ha sorprendido, pero con un gesto de anticipación de futuro. Yo creo que eso es como hay que analizarlo, ¿no? Señor Serra, usted es un profundo conocedor de la política internacional y en este sentido tengo dos preguntas que formularle antes de abrir paso a la mesa, que se mueren de ganas de formularle a usted preguntas. La primera es, desde el punto de vista internacional, ¿cómo cree que pueden reaccionar a partir de ahora nuestros socios cercanos? Por ejemplo, el Reino de Marruecos. ¿Cómo cree que puede reaccionar? Vamos a ver. Una de las ventajas que tiene la monarquía es la continuidad. Nosotros hemos asistido al fallecimiento del rey Hassan II y el acceso al trono de Mohamed VI y hemos visto con qué suavidad se ha producido el tránsito. Y como es de padre a hijo, pues se siguen teniendo, habría que ver que seguro que están en las hemerotecas las imágenes de nuestro rey, imágenes absolutamente humanas, con el actual rey de Marruecos con motivo de la muerte de su padre, ¿verdad? Pues yo creo que de una manera parecida, simétrica, va a suceder así, y es que se va a notar. Yo recuerdo que en mi despacho estuvieron, cuando yo estaba en el ministerio, los que entonces eran los 2 príncipes de Marruecos y de España, y se veía ya una relación cordial y además antigua. Por tanto, pues creo que eso será
bien recibido. Es decir, se hace el cambio con el menor trauma posible. No creo que en eso se note mucha diferencia. Creo que en otras cancillerías, y a lo mejor también en Marruecos, se va a sentir nostalgia de alguien que ha demostrado el cariño, la manera de hacer que tenía y que tiene el rey Juan Carlos. Y le anunciaba yo que tenía otra pregunta muy rápidamente, porque me dicen que ya tenemos también a la espera al señor José Bono, el que fuera presidente del Congreso, así que tenemos que ir con rapidez, pero quiero saber, ¿usted cree que el príncipe don Felipe sabe tanto como sabe su padre, no solamente técnicamente, que seguro que sí, sino en la distancia corta de política internacional, esa en la que se ha manejado también su padre, el rey don Juan Carlos? Vamos a ver. El rey don Juan Carlos es un maestro de las relaciones humanas, incluidas las internacionales. El príncipe Felipe tiene un conocimiento de las relaciones humanas que ya lo quisieran para sí muchos jefes de Estado. Y son dos cosas distintas, ¿no? Pero dudo que haya nadie en el contexto actual europeo mejor preparado para las relaciones internacionales, para el conocimiento de la situación internacional que el príncipe Felipe. Mire, en el patronato del Real Instituto Elcano, cuya presidencia ostenta el príncipe, es una delicia escucharle sus razonamientos. De allí están expresidentes del gobierno, están ministros, están empresarios de primerísima categoría. Es una delicia para todos nosotros escuchar los razonamientos y los juicios del príncipe. ¿Quiere preguntarle ya a Ángel Expósito? Creo que le conoce, pero si no, se lo presento. Aquí está. Lo conocemos un poquito. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo he tenido ocasión de coincidir en algún encuentro privado, gracias a la Asociación Atlántica a la que pertenecemos y preside Eduardo Serra, con don Juan Carlos. Es un espectáculo oírle hablar de política internacional. Ahí me quedo. Pero yo le quiero preguntar, Eduardo, por una anécdota que conozco, que es fantástica y que define perfectamente la personalidad del rey don Juan Carlos con sus ministros y con sus amigos, y es que cuente, si es posible, lo que ocurrió en el Palacio Real en presencia del secretario de Estado de Defensa británico, que luego fue ministro de Hacienda. ¿Lo puedes contar, por favor? Sí, lo puedo contar. Era una reunión de la OTAN, yo era secretario de Estado, y había una cena en el Palacio Real. Y entonces estaba charlando con mi colega Norman Lamont, que luego fue ministro de Hacienda, como dices, de la visita del rey. La visita del rey había sido espectacular porque se le ofreció al rey dar un discurso en una sesión conjunta de los comunes y de los lores, cosa que en la historia del Parlamento británico ha pasado 4 veces, con el general Eisenhower, con Charles de Gaulle, con el presidente Kennedy y con el rey de España. Y entonces estábamos charlando que había sido realmente excepcional, que era una cosa fantástica, y en esto alguien me abraza por detrás. Yo no veo, lo único que veo es que Lamont pone los ojos en blanco, y ya veo que alguien me levanta del suelo y cariñosamente dice: ¿qué hacéis, chiquitín? O algo así. Y lo de chiquitín me acuerdo bien, y entonces Lamont se caía. Porque a la reina de Inglaterra se le trata mirando con los ojos al suelo, y no se permite una licencia ni la 10ª parte que esa. Me volví y era el rey, y entonces le contamos de lo que estábamos hablando, y él dijo que cuando terminó el discurso, el speaker de la Cámara de los Comunes que gritó "¡Viva España!", que al rey dijo, nos contó, se me puso la carne de gallina, los pelos de la impresión de que en el corazón del parlamentarismo británico se gritara "¡Viva España!", ¿no? Al rey. Así que esa es la anécdota. Qué buena anécdota, qué fantástico momento. Graciano le quiere hacer una pregunta, sí, señor y ya Serra. le dejamos marchar tranquilo, que creo que además está en este momento justo en Valencia, ocupado con los premios Jaime Jaume I. Señor Serra, yo no me voy a permitir llamarle chiquitín, porque yo tampoco soy un rompetechos. Pero le quería preguntarle lo siguiente. Hay muchos mantras sobre el rey,
acerca de su capacidad de incrustar gentes en los consejos de ministros. La pregunta es directa. ¿Cree usted o tiene noticias o puede afirmar que el rey, sobre todo para cooptar ministros en la cartera de defensa, tiene mucha influencia en los primeros ministros? Vamos, usted sabe que cuando a mí se me nombró sin pertenecer a ningún partido ministro de defensa se habló de eso. Yo la verdad es que creo que el nombramiento de ministros de defensa es competencia del presidente del gobierno y así ha sido en todos los casos. Y le digo una cosa, estuve 10 años trabajando con el general Gutiérrez Mellado en la Fundación contra la Droga, fui jefe de gabinete de los ministros Alberto Liar y Agustín Rodríguez Agún en el Ministerio de Industria, que luego los dos pasaron a Defensa. He conocido, creo que soy la persona que mejor conoce a todos los ministros de Defensa, a la mayoría de los ministros de Defensa que han sido en los 30 y tantos años que tiene ese Ministerio de Vida. Bueno, yo creo que todos han sido nombrados por los respectivos presidentes y todos nos hemos llevado exactamente igual con el rey. El rey muestra una cierta inclinación hacia los ministros de defensa porque no podemos olvidar que el rey profesionalmente ha estudiado en las academias militares y por tanto se siente un militar y habla de los militares como quien habla con sus compañeros y por tanto tutela. Pero eso no quiere decir que el rey influya en los nombramientos y a mi juicio no lo ha hecho nunca. Señor Eduardo Serra, el que fuera ministro de Defensa, que además nos ha ilustrado con un gran conocimiento de la figura del rey don Juan Carlos, también del príncipe Felipe. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos en directo porque tenemos más comunicaciones telefónicas aquí en directo, en este especial que estamos haciendo sobre la abdicación del rey don Juan Carlos. Ahora saludamos al que fuera presidente del Congreso, el señor José Bono. Señor Bono, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también ministro de Defensa del 2004 al 2006. Exactamente. O sea que a usted le pilla por dos lados. Primera pregunta en lo personal. ¿Qué tal se trabaja de cerca con... ¿Qué tal se trabajaba con el rey? Bueno, el rey es una persona amable, es un hombre cercano y facilita mucho la relación con sus ministros o con los políticos que con él despachan. Yo la primera vez que le conocí fue como presidente de Castilla-La Mancha y es verdad que tenía una idea del rey que no se correspondía con la realidad y él fue el que muy pronto pues hizo que me percatase que teníamos un rey que no era divino, sino que era humano, ¿no? Y ya como presidente de Castilla-La Mancha, pues digamos que empecé a tomarle afecto, ¿no? ¿Y hoy usted se lo esperaba? ¿Se lo veía venir o no le ha pillado como la mayoría? No. Parece que hemos perdido la comunicación. No le oímos con claridad, señor Bono. ¿Usted nos escucha? Vamos ahora a intentarlo. ¿Nos oye? No. Parece que hemos perdido esa comunicación. Compañero, vamos a volver a intentarlo. Hemos tenido algún problema con esa comunicación. Enseguida restablecemos la llamada que estábamos teniendo con el señor Bono. Mientras aprovecho para preguntar a nuestros analistas de la mesa, ya que lo estoy formulando a los protagonistas, a quienes han conocido de cerca y quienes han trabajado y han vivido de cerca la historia de la transición con el rey don Juan Carlos. Vosotros, Antonio Papel, ¿tú te lo esperabas? Yo no me lo esperaba. Yo el análisis que había hecho pues era completamente distinto. Yo pensaba que el rey no abdicaría hasta que no estuviera terminado el caso Urdangarín y hasta que no se hubiera terminado de aplicar la ley de transparencia. Sin embargo, me ha gustado mucho la argumentación que ha hecho el propio rey para decidir esa abdicación, que es la renovación generacional. Es decir, el rey, por lo visto, se cayó del caballo, como Santiago, ¿no? Dice, estoy mayor, y además están pasando cosas en España que reclaman una autocrítica profunda que yo no soy capaz de hacer, que tiene que hacer la generación siguiente. Y seguramente se miró a sí mismo en el 75, que él era la generación siguiente de los que tenían el poder en aquel momento. Y dijo, bueno, eso lo tiene que hacer efectivamente, como lo hice yo en el 75, la generación que arranca ahora, ¿no? Esa argumentación para dimitir a mí me parece muy noble y me parece que, bueno, que pone un colofón muy brillante a la ejecutoria del rey. Graciano, ¿te lo veías venir? Tú has mencionado hace un rato que había algún medio de comunicación
que tenía información. Bueno, es el que lo ha dado en exclusiva, perdone, no quiero, ha sido elconfidencial.com, está como con estos artilugios que queda clavado. El director me puso un WhatsApp el sábado por la mañana diciendo voy a ir a la Zarzuela a las 9 de la mañana del lunes. Es el que lo ha dado en exclusiva, no por mucho tiempo adelanto, pero lo ha dado, las cosas como son. A ver, yo cuando le vi el lunes pasado arrastrándose, haciendo unos esfuerzos inusitados por saludar a todo el mundo, de ir del salón de punta a punta al salón, no dije va a dimitir de forma inminente. Me ha sorprendido solo por una cosa, por el tema catalán. Pero creo que un jefe de Estado, y más él, que ha sido un deportista y tal, no podía seguir arrastrándose por los salones. Déjalo ahí, enseguida retoma, porque hemos recuperado la conexión con el señor José Bono, el que fuera presidente del Congreso, también ministro de Defensa. Señor Bono, buenas tardes de nuevo. Sí, buenas tardes. Disculpe, usted ha sido la cobertura. Las cosas de las comunicaciones. En pleno siglo XXI a veces nos sigue fallando. ¿Qué le vamos a hacer? Nos estaba contando que a usted que no tenía información privilegiada, pero que tampoco le ha sorprendido mucho, ¿o sí? No, sí, me ha sorprendido, cómo no. Media hora antes he recibido una llamada de un amigo que me ha dicho de que iba la comparecencia del presidente del gobierno, pero lógicamente me ha sorprendido, sí. ¿Y ahora qué? Lo que nos estamos preguntando aquí, porque usted, yo sé que conoce y que ha trabajado de cerca con el rey don Juan Carlos, pero también conoce y de cerca al príncipe Felipe. De él queremos preguntarle, porque ahora hay que mirar al futuro. ¿Es la persona mejor preparada? Mire, todo el mundo está haciendo astanzas muy justificadas del príncipe Felipe. Yo le voy a decir algo mucho más en directo y en corto. Mire, yo no he oído a nadie hablar mal del príncipe Felipe con fundamento. He oído hablar mal de mucha gente, ¿sabes? Sé que hay un deporte nacional. Pero del príncipe Felipe no he oído a nadie que sensatamente haga una crítica severa sobre su persona. Creo que está muy bien formado, tiene un alto nivel de conocimiento y que no. Parece que seguimos teniendo algún problema con la cobertura de ese teléfono. Yo no sé si el señor Bono lo hemos pillado de viaje, de traslado. ¿Le escuchamos? ¿Sí? A ver. Sí, yo le oigo perfectamente. Ahora les volvemos a recuperar. Venga, un intento más. No, le decía que el príncipe es una persona muy preparada, que no he oído críticas fundadas sobre él, y este es un elemento de suerte también, porque en una monarquía puede tocarte cualquier cosa, ¿no? Y nosotros hoy deberíamos estar felices de que lo que nos toca es probablemente el príncipe heredero mejor formado de nuestra historia, ¿no? Horas antes de que se supiera la abdicación, usted había pedido algunos cambios constitucionales, entre ellos los que afectan a la monarquía, como el de la sucesión. Imagino que sigue pensando lógicamente lo mismo, ¿no? Sí, esta mañana me entrevistaba en Onda Cero Carlos Herrera, pues una hora antes, y le decía lo que pienso ahora también, y es que en la Constitución no tiene ningún sentido que se prefiera al varón sobre la hembra en aras a la sucesión, y que esto debería modificarse, y que probablemente habría que aprovechar este relevo en la jefatura del Estado para hacer también una profundización democrática en muchos ámbitos. Probablemente esta es la hora de esa regeneración que es muy necesaria en los partidos políticos, en la ley electoral, en el Parlamento, en las instituciones, en la prensa. Creo que es un planteamiento no oportunista, aprovechar la oportunidad y resolver algunos problemas que tenemos, evidentemente. Señor José Bono, mientras la cobertura de su teléfono nos lo permita, vamos a intentar hacerle un par de preguntas más. Le voy a presentar a dos amigos que seguro conoce, uno de ellos es Antonio Papell. Antonio le quiere formular alguna pregunta. Antonio. ¿Qué tal, señor Bono? Hola, muy buenas tardes, Antonio. El príncipe, quizá presintiendo lo que se le venía encima, ha viajado mucho recientemente a Cataluña, ¿no? Conoce muy bien el problema catalán, ha hablado con mucha gente, se ha paseado mucho por Barcelona y por otras provincias. ¿Usted qué cree que debe hacer el príncipe? ¿Debe tomar alguna iniciativa personalmente? ¿Debe utilizar la influencia que le concede la institución para movilizar voluntades tanto en Madrid como en Cataluña? ¿O cree que debe ser más bien un espectador pasivo
y en fin, dejar que los partidos actúen? Esa pregunta que usted hace puede dar lugar a interpretaciones que son peligrosas. Mire, el jefe del Estado lo que debe hacer es cumplir con la Constitución. Y en España el rey no gobierna, sea Juan Carlos o sea Felipe. Por tanto, tiene una misión que es importante, está en la Constitución escrito, ¿no? Pero lo que no creo que pueda hacer es sustituir al gobierno ni hacer labor que corresponde a los ministros y que corresponde al gobierno. Ahora, eso sí, mostrar la voluntad de unidad, hacer cuanto sea menester para que Cataluña y los catalanes de buena fe, que los hay y millones, se sientan cómodos en la España solidaria y moderna. No dar pie bajo ningún concepto a que se piense que se pueden favorecer líneas centrífugas. Pues todo eso sí, con la natural prudencia, porque ya digo, el gobierno no le corresponde al jefe del Estado. Y el otro de los amigos de la tarde que le quiere hacer una pregunta es Julio César Herrero. Julio César, el señor Bono ya le escucha. ¿Qué tal, señor Bono? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Con un sonido que se escucha como un eco molestísimo, sí. Pero bueno, será culpa de mi teléfono. Bueno, yo lo intento. Decía el rey en el discurso, hablaba de una generación más joven, decidida a emprender con determinación transformaciones y reformas. El rey ha dado el primer paso en la transformación y en la reforma, al menos en la manera de ver una institución que seguramente para muchos necesitaba de eso, de una reforma o de una transformación. Ahora el resto de partidos, el resto de instituciones deberían seguir el modelo, deberían seguir el ejemplo y ponerse las pilas. Sí, ya le decía antes y se lo reitero ahora. Cuando se escuchan, por ejemplo, ¿no?, manifestaciones republicanas, esta tarde algunos han convocado, pues yo creo que hay que mirarlas con respeto, cada cual puede expresar sus ideas, este es un país democrático, ¿no? Pero veo un cierto oportunismo. Me llama la atención, por ejemplo, cómo el Partido Comunista o Izquierda Unida, abandonando aquella línea que marcó Carrillo. Recuerden cómo Santiago Carrillo, hoy mismo Radio Nacional ha puesto sus palabras, dijo que si el 23 de febrero no está el rey de España, aquello hubiese acabado muy mal. Bueno, pues me llama la atención lo que ahora hace Izquierda Unida, pero está en su perfecto derecho. Sin embargo, creo que se trata de manifestaciones oportunistas. ¿Y por qué digo oportunistas? Porque la inmensa mayoría del país, respetando esas posiciones, no está en eso. Está en el desempleo, está en la educación, en la sanidad, en los problemas de llegar a final de mes o final del día. Esos son los problemas que hoy tiene España, no monarquía o república. Y en ese sentido, pues llamo la atención sobre este punto y he dicho y reitero que habría que aprovechar la ocasión para hacer quizá otras reformas que pueden afectar también a la propia corona y que pueden afectar al Parlamento, al Senado, al Congreso, a la ley electoral, a la elección de los líderes políticos. Debemos percatarnos que cuando en un país todos los políticos no llegan a una media de valoración de aprobado, ninguno está aprobado, y la media es de 2,5, es que algo funciona mal. Cuando las instituciones, incluida la corona, han perdido prestigio, algo funciona mal y hay que ponerse las pilas. Y uno de los elementos importantes es, pues, profundizar la democracia. Es entonces el momento de reformar también y de transformar las estructuras de algunos partidos. ¿Llega a momentos para que tomen el relevo otros con más fuerza, con más ganas, con otra manera de ver las cosas? Cada partido tendrá que hacer su propia reflexión. ¿El por suyo? Ejemplo, en lo que al mío se refiere, a Zapatero le elegimos en un congreso entre 1000 delegados. A Rubalcaba igual. Al jefe del gobierno, recuerden ustedes que le nombró Aznar, ¿no? Pues sí, probablemente todos tenemos un camino que recorrer y debemos quizás recorrerlo.
Bueno, el asunto interno del PSOE era noticia hasta hoy mismo, hoy de momento no toca. En todo caso, señor José Bono, le quiero agradecer que haya estado con nosotros en directo y le lanzo el guante a ver si un día de estos quiere venir a hablar con nosotros largo y tendido de lo que pasa en el PSOE. Pero ya será un día de estos. Será un viernes de estos. Cuando Gracias. usted quiera y con mucho gusto. Muchas gracias por atender esta llamada, señor Bono. Muchas gracias. Buenas tardes. Avanzamos un poquito más porque tenemos noticia en directo. Acaba de terminar, tenemos ya la posibilidad de conectar con el Palacio de la Zarzuela. El rey ha anunciado su decisión de abdicar el trono en su hijo, el príncipe Felipe, este mediodía en un mensaje, ya lo saben, televisado, pero ha mantenido su agenda para el día de hoy. Así que nos vamos en directo en este momento cuando son las 7:46, 6:46 en Canarias, en directo al Palacio de la Zarzuela. Y está nuestro compañero Luis Lianes. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente ha mantenido la agenda, tocaba recibir al presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y así ha sido, a las 7 en punto. Lógicamente no ha sido en absoluto una audiencia ordinaria, no ha sido una más, pero sí sabemos, como decías, algunas cosas más de todo lo que ha rodeado a esa decisión de don Juan Carlos de anunciar su abdicación al trono en el día de hoy. Sabemos que la decisión definitiva se tomó el pasado mes de abril, entonces se decidió que fuera cual fuese el resultado electoral, se iba a comunicar después de las elecciones la decisión de renunciar al trono. Antes no, precisamente para no interferir en esas elecciones al Parlamento Europeo, pero después, insisto, fuera cual fuese, por tanto, la decisión no ha venido condicionada por el resultado de las urnas. ¿Por qué hoy? Bueno, pues explican que un día tenía que ser. La decisión de que fuera hoy se tomó definitivamente el pasado jueves en una reunión que mantuvieron aquí en el Palacio de la Zarzuela el rey, el presidente del gobierno y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Había dos motivos importantes. Uno, que estaban aquí los 4 miembros de la familia real, es decir, los reyes y los príncipes. Estaban en España porque el príncipe ha regresado esta mañana de El Salvador en torno a las 8 de la mañana y la reina ya partía esta noche para Nueva York en un viaje oficial. También estaba aquí el presidente del gobierno, no estará en los próximos días porque tiene pendiente un viaje a Portugal. Sabemos también que antes de que se anunciase la decisión por parte del presidente del gobierno, el rey habló telefónicamente con el presidente del Congreso, Jesús Posada, y con el del Senado, Pío García Escudero. Una vez que se anunció esa decisión, a partir de las 10:30 de la mañana, también habló telefónicamente con el presidente de Cataluña, Artur Mas, con el presidente, con el Lehendakari, Íñigo Urkullu, y con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Han sido los 3 únicos presidentes autonómicos con los que el rey ha hablado hoy por teléfono. También lo ha hecho con los representantes de todos los grupos con representación parlamentaria. Lo ha hecho también con el presidente del Tribunal Constitucional, con el del Poder Judicial, con el presidente de la patronal, con los secretarios generales de los sindicatos UGT y comisiones obreras y con las casas reales europeas. También sabemos que lo han hecho tanto el rey como aquí también con la ayuda del príncipe, con algunos representantes, con algunos mandatarios europeos. También sabemos que la reina ha estado informada, el rey ha contado con la reina en todo este proceso, en toda esta decisión finalmente de abdicar. También lo ha hecho y lo ha informado a la princesa de Asturias. Sabemos alguna cosa más, por ejemplo, que los príncipes, cuando sean reyes, van a seguir viviendo en su actual casa y que los reyes lo harán en el Palacio de la Zarzuela, en la parte privada del Palacio de la Zarzuela. El rey Felipe VI, hay que hablar ya del rey Felipe VI, va a ocupar, cuando asuma la corona, la jefatura del Estado, el despacho actual de don Juan Carlos, y luego pues todos los detalles de cómo va a ser ese proceso sucesorio lo conoceremos a partir de mañana en ese Consejo de Ministros extraordinario, pero la proclamación del próximo rey Felipe VI será en las próximas semanas. Quizá ese proceso dure en torno a un mes. Luis Lianes, en directo desde el Palacio de la Zarzuela. Gracias, compañero. Como siempre, excelente trabajo. Desde las 10:30 de la mañana informando y lo que le queda a nuestro compañero. Buenas tardes, Luis. Gracias. Nos ha dejado, le hemos cortado ahí a Luis Lianes, nos ha dejado una imagen ya. Esa audiencia de la que nos estaba hablando Luis Lianes ha dejado un momento que seguro que muchos vamos a analizar con detalle, nosotros los primeros aquí en directo, porque es curioso el que van a ver. Es un momento en el que el rey se dirige a los periodistas hoy mismo, hace un ratito, después de ese acto oficial en el Palacio de la Zarzuela, y decía esto. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás triste? No.
He contestado a lo gallego, es verdad, con una pregunta. Sí. Felipe González suele decir... ¿Qué tal se encuentra? ¿Está triste? Y dice el rey, ¿vosotros cómo me encontráis? Efectivamente, con una pregunta. Decía que Felipe González suele decir, que estuvo 14 años de primer ministro, ¿no? Que algo le conoce. Dice que no encontró nunca, y en fin, ya tiene 70 años o más, que ha encontrado nunca un hombre con esa capacidad de relaciones públicas, ¿no? En eso... Si me permites, por ir un poco al rebote que comentaba Graciano, me parece una pista muy interesante el abordar el papel del rey con los distintos presidentes de gobierno con los que ha tenido que trabajar. Sí, pero es trascendente. Perdona. Luego sí. No, lo que quería decir es que yo le veo satisfecho. No, lo que te quería decir, Graciano, es luego si me dejas acabar no te importa. Eso es. Es decir, que yo le veo como si se hubiera quitado un peso de encima, ¿no? Y al mismo tiempo, después de una decisión casi de 40 años de firmar la carta diciendo, ahí os quedáis, que haya mantenido con un secretario de cámaras, que no sé si es muy importante o no es muy importante, norteamericano, acompañado del presidente de la patronal española, haya querido estar, es en la línea que habíamos hecho antes de estabilidad y de continuidad, que ha remarcado también el presidente del gobierno, ¿no? Que es todo dentro de un marco, como no se ha hecho nunca en la historia de España, por cierto, siempre se ha hecho de una manera abrupta cuando ha habido este tipo de cosas. Mira, una cosa muy rápida. El hecho de que haya sido con el presidente de las cámaras de comercio, tanto el norteamericano como el de Estados Unidos aquí, Jaume Malet, que es el que está a la derecha, demuestra el papel absolutamente clave en las relaciones económicas de España con el resto del mundo. O sea, ese señor que en Estados Unidos la Cámara de Comercio no es lo que aquí, tiene una influencia absoluta. ¿También crees que ese momento ha sido elegido? Hombre, por favor. No. A lo mejor no ha sido elegido, pero si estaba así montado en la agenda, lo que no tengo que hacer es desmontar la agenda. No creo que haya sido elegido, ni mucho menos. Sí han sido elegidos estos últimos viajes por el Golfo Pérsico, sin duda. Sin duda, pero este no, este seguramente estaba en la agenda y por lo tanto lo mantengo, pero es, a modo de anécdota, un peldaño más en las relaciones económicas entre España y el resto del mundo, en este caso con Estados Unidos. Yo apuntaba un poco al rebote de la pista que ha puesto Graciano, y es que la relación del rey con los presidentes del gobierno, algún día, alguno de los veteranos periodistas en este país que haya vivido con ellos tendrá que escribirlas, por supuesto que sí. Con Felipe González fue extraordinaria. El presidente del gobierno más institucional con la Casa Real, precisamente fue, después de Adolfo Suárez, el primer presidente de gobierno de la izquierda, que era Felipe González. Oyes hablar y lees lo que escribe Felipe González sobre el rey y es impresionante desde el punto de vista del sentido del Estado. Y hace un momento nos contaba por teléfono en directo Eduardo Serra, que fuera ministro de Defensa, da igual quién nombrara a quién, el caso es que él tenía una relación siempre extraordinaria con todos los ministros. Recordemos que Eduardo Serra es secretario de Estado de Defensa con Felipe González. Luego vino Aznar. Luego vino Aznar. Las relaciones no fueron las mismas. Tuvieron altibajos, pero para nada fueron las mismas. El final fue tremenda, tremendamente, incluso por las personalidades de ambos individuos, ¿no? Sin duda. Luego vino Zapatero. Corrección, pero lo dejamos ahí porque tampoco el rey mantuvo más allá con Zapatero. Y ahora con Rajoy, que institucionalmente se recuperó. Luego ha habido relaciones muy interesantes y distintas con los cuatro. Permitidme que avancemos un poco más, porque se trata de que intentemos avanzar a lo largo del día. Vamos a retrotraernos hace 5 horas y media, momento en el que conocíamos, como diría el clásico, estalló la bomba deportiva. En este caso, la noticia, estalló la bomba informativa, momento en el que a eso de las 10:30 de la mañana, el presidente del gobierno se dirigía al país para anunciar de esta manera que van a ver la abdicación del rey. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. He encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. Decía, es momento, aquí, en la tarde, en este programa especial, de ir avanzando, de ir intentando ir a lo siguiente, y lo siguiente es preguntarnos, después de ese momento, ¿qué? Son las 10:30, sabemos que el rey ha anunciado su decisión de abdicar, luego a la 1 y pocos minutos conocemos la decisión del rey de abdicar, y luego nos hemos preguntado ¿qué? Por eso hemos llamado a Carlos Fuente, que es un experto en protocolo, director de grado de protocolo de la Universidad Camilo José Cela. Carlos Fuente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a esta mesa especial de análisis de lo que está sucediendo. A fuerza de repetirnos, no es menos verdad que hoy, 2 de junio de este 2014, es un día histórico.
en el que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuáles son los, si me permite este anglicismo, cuál es el timing, a partir de ahora, ¿qué? Bueno, pues fundamentalmente hay que esperar cuáles son las resoluciones que el Gobierno va a tomar en los próximos días, especialmente mañana, y parece lógico que una vez anunciada la abdicación, como ha ocurrido el día de hoy, es que el siguiente paso sea cuándo se va a producir la proclamación del Príncipe de Asturias ante las Cortes Generales. Mira, voy a decir dos cosas. Me acaban de... Bueno, ya sabemos que el Consejo de Ministros especial extraordinario se celebrará mañana a eso de las 12 de la mañana, si no me corregís. Y lo siguiente que me acaban de contar, que desde Fuentes de la Zarzuela se establece en un plazo de 5 o 6 semanas ese momento de la proclamación. También habla que hablar mucho en los próximos días sobre el término, porque la Fundeo creo que ya ha dicho que proclamación no sería el término más correcto. Luego si queréis, si hay tiempo, lo analizamos. En todo caso, establece en 5 o 6 semanas el momento en el que veremos a su hijo, el todavía príncipe Felipe, proclamarse rey de España. Yo personalmente creo que será antes, pero vamos, de cualquier forma, si ese es el timing, pues es el que hay. Lo que sí es cierto es que es una proclamación, porque lo dice la Constitución, que el rey será proclamado ante las Cortes Generales. Ahí ya puede haber una duda lingüística, pero es decir, el término correcto constitucionalmente hablando es proclamación, y que debe de hacerse en una ceremonia ante las Cortes Generales. Abro la mesa, hay otro experto en comunicación en la mesa, Jorge César Herrero. Seguro que te ocurren algunas preguntas pertinentes de conocer. Yo pregunto por el timing, a partir de la que ya sabemos que desde Zarzuela hablan de 5 o 6 semanas, seguramente son prudentes. Nuestro invitado dice que puede que algún día menos. ¿Tú cómo lo ves? Buenas tardes, Carlos. Muy buenas. Una duda, entre duda malsana seguramente. El anuncio de la abdicación no lo ha hecho el propio rey, lo ha hecho el presidente del gobierno. ¿Formalmente es lo que toca? Bueno, formalmente no hay antecedentes como para saberlo, no hay una ley que lo establezca, es decir, es algo que nos ha pillado a contrapié. Yo creo que políticamente, es decir, no parece que lo lógico haya sido eso, sino que más bien se haya producido un anuncio formal desde la Zarzuela, como son los antecedentes que tenemos en casas reales. Pues no puedo decir ni que esté bien ni que esté mal, obviamente, tampoco yo soy nadie para asegurarlo, pero decir, lo lógico, yo creo que a todas las luces hubiera sido que el anuncio saliera desde la Casa Real. La experiencia en otros países es que el propio rey, quien abdica, es él quien lo comunica a los ciudadanos, y después se producen las reacciones de la clase política o de los dirigentes políticos. Que hay una cosa que está clara, o sea, lo lógico en primer lugar es comunicarlo al presidente del gobierno, que es lo que se ha hecho en el despacho oficial que ha habido esta mañana, y luego pues comunicarlo a la ciudadanía en general. Es decir, el problema es que en España falta esa ley famosa que la Constitución hace, es decir, qué pasa a partir de un momento que un rey abdica. Ese vacío que hemos tenido y que nos ha rellenado hasta ahora, pues claro, hace que estemos inseguros. Pero ciertamente parece que políticamente hubiese sido más idóneo la primera circunstancia que el propio rey hubiera dado a conocer la noticia. Y dígame una cosa, el hecho de que hayan mantenido la agenda ha llamado mucha atención, ha sido muy llamativo que en el día de hoy, ni siquiera un día de reflexión, de relax, hoy ha mantenido la agenda. Tampoco eso estaba escrito en ninguna parte. ¿A usted qué le parece? Protocolariamente es lo correcto. Es una agenda que lo que indica es normalidad, indica, bueno, pues se ha producido un hecho, pero evidentemente no se ha puesto fecha a cuándo se va a materializar eso. Por lo tanto, hay que seguir cumpliendo las funciones de jefe de Estado. Y obviamente pues en la agenda estaba eso. Sí, profesor, a mí me consta, porque lo he visto y lo he vivido, que a ustedes, los expertos en protocolo, el rey se las ha hecho pasar canutas, si me permite la expresión, en muchas ocasiones. Pues se la ha saltado muchísimo. El primero que lo rompía era él, absolutamente, claro, alguien que podía romperlo era el jefe en este caso, ¿no? Pero yo le quería preguntar, ¿hasta qué punto el protocolo se puede romper y cómo? En ese sentido, el rey ha sido un campeón en saberlo hacer y en qué momentos y cuántos no, pero el príncipe Felipe va a ser completamente distinto. Los españoles somos muy protocolarios, nos ceñimos más a esa forma estricta que seguro va a tener el príncipe Felipe a ese respecto, o nos gusta más que de vez en cuando se rompa y coja al ministro por detrás y lo levante, como nos ha contado el señor Le Serra. diga chiquitín. Chiquitín, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que tengo que decir que afortunadamente que el rey, pues muchas veces, digamos, ha sabido romper ese protocolo, como gusta decir a la clase periodística, que muchas veces no se rompe, sino que, bueno, pues forma parte un poco de la forma de ser. Yo creo que hay una sensación general de pensar que el príncipe es un estilo muy diferente al rey. Ciertamente que tiene una personalidad distinta, etcétera, etcétera, pero yo, al menos en mi experiencia personal, en los 33 años que he tenido la oportunidad de trabajar en el protocolo de la Fundación Príncipe de Asturias, pues he podido notar, ver, observar que el príncipe de Asturias es muy próximo, que le gusta también, digamos, cumplir un programa
porque obviamente en ello va el éxito de un evento, pero al mismo tiempo buscar esos gestos humanos, etcétera, que realmente nos va a sorprender mucho a todos los españoles. Digamos una cosa, desde el punto de vista protocolario, ¿a quién veremos este año entregar los premios Príncipe de Asturias? No me cabe la menor duda que será pues el propio rey Felipe VI, porque evidentemente estamos ante una situación de que la futura princesa va a haber princesa, ¿no? 8 años tiene, creo. Con 9 años, si no me equivoco, el príncipe Felipe decía sus primeras palabras precisamente en los Príncipe de Asturias. Sí, pero hay un detalle que no se debe escapar, ¿no? Es decir, el Príncipe de Asturias empezó a ir solo a los premios Príncipe cuando fue mayor de edad. Hasta entonces siempre fue acompañado por los reyes de España hasta el año 86 en que... ¿Pero tendrá alguna clase de protagonismo este año la ya princesa? La va a llevar, la va a llevar. No soy quien para saberlo, pero hombre, algún gesto tiene que haber, ¿no? Alguna circunstancia tiene que haber para ponerlo de manifiesto. Sí, pero el profesor lo ha dicho, gestos, no hechos. Pero es que en la monarquía todos son gestos. Y quizá el rey abdicatario es el que tenía más profundidad de acciones por razones obvias que son de todos conocidos. Pero hay un tema interesante interesante dentro de un orden, porque lo interesante realmente es que el heredero se consolide, sirva a los intereses del pueblo, porque si no, no va a continuar. Eso es lo sustancial. Pero en fin, como estamos en un día hoy tan especial, decía usted que lo normal en las casas reales es anunciarlo a la propia casa. Pero yo creo que precisamente ahí está la diferencia del rey, que se va con otras casas, ¿no? Que ha querido solemnizar, de alguna manera, con la presidencia del jefe del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo del Estado, que sea el propio presidente del Gobierno quien anuncie una cosa de esas y no, digamos, un edecán cualquiera o un frío comunicado de la zarzuela. Creo haberlo entendido así porque además la puesta en escena de Moncloa ha sido espectacular, de las grandes ocasiones, y de hecho incluso ese gran portón no solamente eso, es que es muy a la americana, muy de la Casa Blanca, y sobre todo cómo han ido anunciando la declaración del presidente del Gobierno, que en un principio pensábamos que iba por otro lado, ¿no? Creo yo que va por ahí, porque la última precedente de que un rey en ejercicio se va, usted sabe que se fue por Cartagena. No hubo cosas de estas abdicatarias, tal, ¿no? A ver, yo creo que es una cuestión que tiene que ver con la comunicación. Indudablemente el impacto a que lo diga el presidente Rajoy es uno, a que lo diga directamente y de nuevas a que lo diga el rey, seguramente el impacto sería otro. Ya lo dijo luego. Y que indudablemente, es decir, anunciado primero por el presidente del Gobierno, la comparecencia del rey es mucho más dulce, digamos, aunque obviamente la expresión dulce la pongo entre comillas. Pero preguntado políticamente, digamos, lo correcto, pues obviamente, desde el punto de vista de protocolo, pues es la respuesta que he dado. Pasan unos minutos de las 8 de la tarde. Última pregunta, en este caso para Antonio Papell. ¿Qué quieres saber en cuanto a protocolo? ¿Qué le quieres preguntar a nuestro invitado? La abdicación se resumirá en una ley orgánica que se empezará a aprobar mañana. Mañana se conocerá el anteproyecto de ley y después de aquello se tramitará. En el momento en que se publique la ley en el Boletín Oficial del Estado, si así lo dispone la propia ley, la sucesión se habrá producido. Sí. Es decir, que la proclamación será un acto, nunca mejor dicho, protocolario exclusivamente, porque ya se proclamará a un rey que ya lo es jurídicamente, ¿no? Yo creo que ahí hay que ver lo que se aprueba definitivamente mañana. Pero si el rey nunca podrá serlo hasta que sea proclamado. Y podemos hablar de que sea regente, que yo creo que es la situación que seguramente se vaya a producir, que haya una regencia por el propio príncipe de Asturias, hasta en tanto sea proclamado por las Cortes Generales, que es condición sine qua non para ser rey, que es jurar la Constitución española ante la soberanía popular que representan los congresistas y los diputados y senadores. Tengo una curiosidad. Lo ha dicho el rey y lo hemos leído desde esta mañana en muchos sitios, que desde el pasado mes de marzo él ya tenía tomada la decisión, que la comunicó a los más cercanos el pasado mes de enero y que desde ese momento han venido trabajando en este momento, en la puesta en común de la decisión. Usted, como experto en protocolo, ¿había detectado algo en algún acto? ¿Algo le hacía presagiar que se estaba abriendo camino al heredero a la corona? Desde el punto de vista del protocolo, indudablemente que no, que se venía actuando pues con la normalidad que tenía el rey, por tanto mentiría si diría otra cosa. Yo creo que no, que ha venido actuando con normalidad, y creo que ahora pues le toca un papel muy difícil del que seguramente hay que hablar en su momento, es decir, cuál va a ser el papel protocolario
que al padre del rey le va a corresponder realizar a partir de ahora, porque... No, claro, porque ¿Qué papel protocolo? Si me permite, profesor, en España no existe la figura de la reina madre ni del rey padre. Estamos acostumbrados a verlo en el Reino Unido, pero aquí no ha existido. Y nuestro compañero Luis Llanes en Conexión en Directo nos acaba de dar un dato. El lugar en el que van a vivir tanto el futuro rey Felipe VI, que vivirá en la casa en la que vive actualmente, como los todavía reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, que vivirán en la zona privada del Palacio de la Zarzuela. Esto ya nos da algún dato. Sí, hay un dato que es importante. Si en el momento que el príncipe sea nombrado, o sea, proclamado rey, se convierte inmediatamente en jefe de la Casa Real y por lo tanto será él el que tenga que determinar qué dignidad y tratamientos le va a corresponder al rey, si va a seguir siendo pues la dignidad de rey, el tratamiento de majestad, como hizo el rey Juan Carlos cuando renunció a su padre. Es decir, hubo un real decreto específico donde a don Juan se le dio la dignidad de príncipe de Asturias y tratamiento de Alteza Real como a su esposa, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tendrá que hacer el propio rey Felipe VI, determinar ese tratamiento, esa dignidad, y luego el papel, porque jurídicamente, ni constitucionalmente, etcétera, no hay el papel de rey padre ni el papel de rey madre, no existe. Tendrá que hacer el papel que el jefe de la Casa Real determine para su padre, para su madre, como para sus hermanas o para sus hijos. ¿Me dejas una pista? Enseguida, Ángel. Conde de Barcelona. Si no, ahí lo dejo. Ahí lo dejas, Conde de Barcelona. No, yo creo que no. No, porque está la memoria muy reciente. La figura del Conde de Barcelona está muy reciente y la foto de hoy está el hueco, es muy significativo, pero yo creo que lo va a respetar. Desde el punto de vista del papel protocolario que va a jugar el todavía rey don Juan Carlos, ¿cree usted que podemos estar ante un escenario en el que el príncipe Felipe sepa aprovechar las mejores cualidades de su padre, por ejemplo en política internacional, de la que hemos estado hablando aquí? Por ejemplo, muchas veces se ha hablado de las habilidades del rey a la hora de establecer negocios internacionales para España. ¿El papel protocolario que designe el príncipe futuro rey puede ser ese? Yo creo que he escrito hoy que no hay sitio en España para un rey jubilado. Es decir, yo creo que el rey el rey padre va a tener que asumir una serie de funciones, obviamente de segundo plano. En las cuestiones institucionales de Estado es el rey titular que lo tiene que hacer, pero indudablemente yo creo que don Juan Carlos y doña Sofía seguirán participando en aquellas actividades que fije el nuevo jefe de la Casa Real, y yo creo que todavía quedará bastantes cosas por hacer, porque el rey tiene un know-how de contactos que no se puede perder. No hay sitio para la jubilación del rey. Carlos Fuente, experto en protocolo, director de grado de protocolo de la Universidad Camilo José Cela. Qué interesante haber hablado un ratito con usted un día como este. Muchas gracias. Un placer, y acompañado de maestros del periodismo. Bueno, no se crea, de aquí para acá. O sea, hay excepciones. Buenas tardes. Queda mucho todavía por conocer esta tarde. Vamos a abrir capítulo de reacciones, porque ha habido muchas y las hemos dividido en bloques. Esta era, por ejemplo, la valoración de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Vean. Hoy es un día histórico y de agradecimiento de 47 millones de españoles hacia la figura que mejor ha sabido defender a nuestro país y los intereses de todos los españoles durante los últimos 39 años. Si somos hoy el país que somos, se lo debemos en gran medida a la capacidad de consenso, de diálogo y de responsabilidad que siempre encarnó nuestro monarca. Destacar la absoluta normalidad en el proceso sucesorio, en un contexto de estabilidad institucional garantizado por nuestra Constitución. El rey don Juan Carlos ha sido el rey de todos los españoles y estamos convencidos de que su hijo, el príncipe de Asturias, también lo será. El príncipe es la persona más preparada para asumir el enorme reto que supone sucederle en la corona. Su preparación, su carácter, la amplia experiencia en los asuntos públicos, sus cualidades y su compromiso con España son una clara garantía de que como jefe del Estado sabrá estar a la altura de las necesidades de nuestro país. España hoy, desde todos sus rincones, con admiración y respeto, le da las gracias, hoy y siempre. Eso decía la secretaria general del Partido Popular, y como van a ver, valoraba la decisión del rey, el todavía secretario general del Partido Socialista, todavía Alfredo Pérez Rubalcaba. El rey cierra ahora una etapa de su vida dedicada a España, a la que sin duda también ha tenido presente en el momento de tomar esta decisión. Hoy
se abre un tiempo nuevo en el que don Felipe de Borbón representa el respeto a la Constitución y la normalidad institucional. Un tiempo nuevo en el que el Partido Socialista Obrero Español quiere reafirmar su compromiso por la convivencia y por el consenso que se reflejan en nuestra Carta Magna. El Partido Socialista quiere desearle a don Felipe de Borbón el mayor acierto en la responsabilidad que ahora asume. Y finalmente, el Partido Socialista quiere expresar su afecto al rey Juan Carlos y a su Majestad la Reina, su respeto a la decisión que han adoptado y su reconocimiento a la tarea que ha desarrollado. Hemos dividido todas las reacciones, Ángel, por ti empiezo, entre quienes anteponen el trabajo realizado durante estos años por el rey don Juan Carlos, que dan las gracias, tanto María Dolores de Cospedal como Rubalcaba. Enseguida escucharemos otras reacciones. Día histórico, habla sí. María Dolores de Cospedal, y Rubalcaba, que en nombre del PSOE desea suerte ya, mirando al futuro, desea suerte en su trabajo al príncipe Felipe. Hombre, yo creo que hay una clara diferencia, luego lo veremos, en los que son partidos de gobierno y partidos que no son de gobierno, al menos por ahora, ¿no? Yo creo que hay quien tiene la cosa de la visión de Estado y quien no la tiene ni seguramente la tendrá. Por lo tanto, primera diferencia que me parece importante. Yo sí quería destacar un asunto que hemos comentado ya en la mesa en parte, que es la agenda, los contactos, el who is who que tiene en ese cuadernito rojo que tenía encima de la mesa el rey Juan Carlos. Seguramente, y no voy a exagerar en esto, no hay nadie en el mundo al que se le ponga tanta gente al teléfono como al rey don Juan Carlos. Obama, para llamar a un montón de gente, el que le recibe, hay muchos en el país, ya sea en el Golfo Pérsico o ya sea en Asia, que antes preguntan a su ministro de Exteriores. Al rey se le pone Obama, Putin, los del Golfo Pérsico, por supuesto los sudamericanos, los africanos, los de la Unión Europea. Al rey se le pone todo Kiski. El Papa seguramente, si tira de teléfono, se le pone gran parte del planeta, pero a otra parte que por cuestiones religiosas no. O sea, tenemos ahí un valor y hemos tenido un valor que ojalá haya tiempo para esa agenda traspasársela al que viene, que es la clave. Y en todo caso, Ángel, un poco en los términos en los que nos hablaba hace un momento el profesor, se trata de encontrar un papel protocolario para ese rey, esa figura que no existe todavía en nuestro país, de rey padre, que no lo relegue a ese jarrón chino del que han hablado otros. Complicado. El papel protocolario va a ser tajante a favor del rey Felipe VI. Ahora bien, vive en la casa de al lado. Y cuando tengas consejo, y cuando necesites auditoría, y cuando necesites audiencia, y cuando necesites de todo, vas a tener a tu padre vivo al lado. Y esa es la clave. Así termina una cosa que ha escrito Antonio Papel, que me parece muy importante. Va a tener padrino, ojalá durante mucho tiempo. Felipe VI, respecto al rey padre. Papel. Bueno, yo creo que efectivamente va a ser el consejero del rey, el don Juan Carlos, ¿no? Mientras viva, yo pienso que ese problema no va a existir. Es decir, si se pone Obama a don Juan Carlos, también se pondrá Felipe sabiendo que Juan Carlos está al lado, de momento. Es decir, el rodaje de un rey nuevo bajo la tutela del padre del patriarca, pues yo creo que es una buena cosa, ¿no? Con relación a los partidos de gobierno, pues hombre, los partidos de gobierno están agradecidos al rey y viceversa. El rey está agradecido a los partidos de gobierno. Aunque tenemos que mirar al futuro, yo creo que no se hace futuro sin conocer la historia, y creo que la historia en este caso es muy importante. La izquierda y el rey han tenido una sintonía especial porque se han legitimado mutuamente. Claro. O sea, el hecho de que al rey le reconociera a Felipe González y Santiago Carrillo, eso al rey le legitimó en Europa, y viceversa. Fíjate lo que nos decía en directo hace un rato José Bono, decía, no entiendo el papel de ahora de Izquierda Unida, aunque ellos sabrán. Claro que no. Claro que no, o sea, Santiago Carrillo... Santiago acaba de decir José Bono, lo sabe. Perfectamente. Lo habéis escuchado igual que yo, ¿no? Claro, en conversación telefónica hace un ratito. No entiendo el papel que está jugando. ¿Por qué ha cambiado? Porque es un partido ha cambiado, pero no solamente en esto, ha cambiado en muchísimas cosas. No, Santiago Carrillo era un hombre muy cabal, muy consciente de lo que había que hacer en este país. Era un hombre de Estado, era un hombre que tenía una gran experiencia, ¿no? Entonces, claro, la gratitud que se mantuvieron mutuamente unos y otros, eso fue lo que construyó, lo que cimentó el régimen. Y ese régimen se ha mantenido sobre los dos grandes pilares, que ha sido centro-derecha y centro-izquierda, que son los partidos que ahora parece que empieza a peligrar su hegemonía, ¿no? Ya veremos qué pasa.
Yo no creo que el bipartidismo esté en riesgo y, por lo tanto, yo imagino que afortunadamente en este país seguiremos teniendo a un rey gobernando sobre dos grandes pilares que van a ser los que sostienen el Estado. Gracias. Enseguida vamos al resto de reacciones, las que se han producido desde Cataluña, también desde País Vasco. La vertiente territorial tiene mucha importancia y escucharemos reacciones de otros partidos como Izquierda Unida. Pero sobre lo que veíamos hace un momento, PP, PSOE, agradecidos y mostrando todo su apoyo a lo que está por venir. Bueno, es que son grandes fuerzas que han gobernado, como se apuntaba anteriormente, y es que eso es un asunto prioritario. No es lo mismo que hables desde la marginalidad o hagas propuestas que sabes que son meros brindis al sol o que se las lleva al río, que partidos que tienen responsabilidades. Y fíjate, el Partido Socialista, 23 años y llegará, o volverá, como es de natural. Pero es que la monarquía... Es muy interesante a ver lo que ocurre con el rey, ¿no? Pues que a lo mejor se dedica, ahora ya tampoco puede jugar al pádel ni al squash, pues se dedicará a leer libros o a ver pelis del oeste, no lo sé. El hecho es que la monarquía, bueno, pues la monarquía no es un partido político, creo que no es un partido político donde el que testa, aquí en España todo el que ha testado en un partido político han salido fatal. Pero de derecha, de izquierda, comunistas, de tal. Por lo tanto, está por ver ahí tal. Yo lo que sí que creo... Concluye, Graciano, que concluyo. Es que, análisis territorial. Que he observado que algunos partidos políticos no se han leído la Constitución, porque están pidiendo al futuro rey que les dé lo que no les puede dar. Pero no es que no quiera, es que no, sencillamente no puede. Y luego, si quieres, profundizamos en el tema. Claro, es que una cosa alucinante. Es que ahí vamos. O sea, es que el nuevo rey tiene un mero rol representativo. No te adelantes, ahí me quedo. Déjalo ahí porque vamos a eso. Nos quedan como 3/4 de hora de programa aproximadamente. 3/4 de hora. Y tenemos muchas cosas por analizar. Tenemos que analizar las reacciones que ahora las vemos enseguida, tanto de Artur Mas como de Íñigo Urkullu. Las reacciones en Cataluña y en el País Vasco. También tenemos que ver las reacciones del resto de grupos, entre ellos Izquierda Unida, que quiero que veamos con atención. Quiero que volvamos al Palacio de la Zarzuela para conocer la última hora, sobre todo referida a una de las partes de toda esta historia que más nos interesa, porque es el futuro, que es el príncipe Felipe, y quiero todavía que analicemos la prensa nacional y la prensa internacional. A todos nos tiene que dar tiempo. Antes, valoraciones. Artur Mas y Íñigo Urkullu. Habrá, esto es evidente a partir de hoy, un cambio de rey, un cambio de monarca, un cambio de jefe del Estado en el conjunto de España. Pero el proceso político catalán, que nos tiene que llevar a la votación del 9 de noviembre, seguirá. Habrá cambio de rey, pero no habrá cambio en lo que tiene que ser el curso del proceso político catalán, que nos tiene que llevar, insisto, a poder decidir libremente nuestro futuro el día 9 de noviembre. Y se abre un nuevo ciclo, una nueva oportunidad para el Estado, porque la cuestión vasca no está resuelta. El ordenamiento jurídico ofrece la oportunidad de una actualización e institucionalización de los derechos históricos vascos. Hay una vía abierta que plantear desde el binomio reconocimiento de los derechos históricos y pacto con la corona incluso. Venga, Graciano, que te haya cortado. Claro, Artur Mas dice que habrá cambio de rey, habrá cambio de lo que quieras, pero que el proceso catalán continúa. Bueno, Íñigo Urkullu lo que reclama es una actualización de los derechos históricos vascos. Bueno, ¿qué te parece? No sé, bueno, va de suyo. Es decir, ¿quién dice qué? Pues quién dice qué, es evidente lo que dicen y quién lo dice, ¿no? A esto me refería precisamente. Es que, vamos a ver, yo creo que siguen creyendo que el jefe del Estado manda. Y el jefe del Estado hace muchos años que no manda. Se rige la Constitución. Que no manda. Entonces, claro, decir, a esto es una oportunidad que hay un cambio en la cabeza de la jefatura del Estado que le dice que representa... No, pero Artur Mas lo que quiere decir es, bueno, muy bien, esto es muy importante para la historia de este país, lo que ustedes quieran, pero que sepa, no se olviden del tema catalán. Sí, pero claro. Sin más, habrá cambio de rey, habrá cambio de lo que ustedes quieran. Pero el tema catalán continúa con su proceso. Pero eso es lo que... Graciano, termino, Antonio. Vamos a ver, ha pasado desapercibido, creo. Le he pedido a Antonio el texto íntegro, porque el rey, en esa pieza realmente importante y trascendente del libro de historia, ha dicho: hemos sido y somos una gran nación.
He dicho, hemos sido 500 años y somos una gran nación. Y ahí lo dejas, sí, de momento. Julio César. Bueno, yo creo que las intervenciones de los dos líderes territoriales son diferentes. Aún cada uno reclamando lo suyo, creo que hay una diferencia en las formas notable. Creo que hay más elegancia en el caso de Urkullu que en el caso de Artur Mas, por lo menos a la hora de plantear lo que es una evidencia, que es el reconocimiento de un cambio de monarca, pero rápido, seguido y como si fuera incompatible. No, vamos a ver, si no pasa absolutamente nada por rendir lo que es la lealtad institucional y después, si quieres, colocas el otro tema, haz una transición un poco más amable y no plantees la cuestión de una forma tan abrupta. Sí, es verdad que cambia el monarca, que cambia el rey, que cambia el jefe del Estado. Nosotros seguimos con lo... da la sensación, o puede dar la sensación desde fuera, de que esa intervención hoy resulta extemporánea. Extemporánea porque falta el enlace entre lo evidente y lo que a él le interesa para suavizar un poco el asunto. El tema de Urkullu yo creo que es más tranquilo, más liviano, hay un reconocimiento y al mismo tiempo dice, bueno, todavía hay algunas cuestiones que para nosotros están pendientes y además a lo largo de esa intervención Urkullu dice, esperemos que con el nuevo rey se abra una nueva oportunidad para plantear cosas. Bien, es una manera distinta de ver las cosas. El rey no puede abrir eso. Es excesivo. El rey no puede abrir eso. Bueno, hay veces en donde pedimos al rey... Yo en eso discrepo un poco de ti. Hay veces en donde pedimos al rey que de alguna manera haga fontanería y intermedie. Que lo hace. Pues ya está. Antonio, fíjate, decía una cosa, decía una cosa curiosa, Julio César Herrero, y además que me viene bien para contar otra de las cosas que ha llamado mucho la atención desde las 10:30 de la mañana que conocíamos esa información, la abdicación del rey. No sé si habéis visto Twitter, la cantidad de chistes, de bromas, algunos con más gracia, otros con menos gracia, algunos con más estilo, otros con menos estilo. De los muchos chistes que yo he podido leer en el día de hoy, hay uno... que me lo ha recordado el tema de lo que decía Artur Mas, cambiarán al rey pero nosotros continuamos. Decía un tuit con bastante éxito en el día de hoy: somos la generación que ha visto la renuncia del Papa, que ha visto la abdicación del rey, que ha conocido no sé cuánto presidente del gobierno, y Jordi Hurtado continúa al frente de Saber y Ganar. Pero solo un presentador Jordi Hurtado continúa al frente de Saber y Ganar, y dejadme que os diga, que le diga a mi compañero Jordi Hurtado que esta semana justamente hace un cumpleaños, no recuerdo cuál de ellos, pero no sé cuántos miles de programas, y que desde aquí un saludo fuerte a nuestro compañero Jordi Hurtado, porque es cierto que él continúa al frente de Saber y Ganar. ¿Qué quería decir, Antonio? Yo quería decir que al margen de que sea obsesiva la insistencia de los nacionalismos periféricos en lo suyo, es decir, no les importa nada más que lo suyo, y tanto si abdica el rey como si gana el Real Madrid, lo suyo es lo importante, ¿no? Pues aparte de eso, yo creo que el rey sí tiene un papel en la unidad de España y en la defensa de una serie de valores constitucionales. Es decir, tal Luis Sánchez de Agesta, que a ti te sonará, quizá a los más jóvenes no, también, que fue un gran catedrático de Derecho Político. Porque esto no le suena a ninguno. Claro, decía que el rey no ejerce poder, pero tiene influencia. Tiene influencia sobre los ministros, sobre los políticos y sobre todo los ciudadanos. De hecho, debe ser la persona más influyente del reino. Entonces el rey, con esa influencia, hace y deshace muchas cosas. Y una de las cosas que tiene que hacer el rey, por razones de propia supervivencia y seguramente por su propio patriotismo constitucional o no, y al arbitrar y moderar las instituciones, es defender la unidad de España. Es decir, el rey está en contra de la secesión de Cataluña. Y eso conviene decirlo. Queremos y entonces el rey hará lo que pueda. Hora de programa que nos queda, y seducirá a quien pueda, Antonio, para evitar la ruptura. Déjame que diga que en la media hora que nos queda de programa queremos seguir incorporando protagonistas a esta mesa. Está a punto de llegar, ya está en las instalaciones de Torre España, José Antonio Segurado, el que fuera además pues el presidente de la Cámara de Comercio en Madrid, que conoce muy bien además al rey, porque ha trabajado y sobre todo ha viajado mucho con el rey. Antes destacábamos esa faceta del rey buscando negocios por todo el mundo. Pues Segurado estará aquí dentro de unos instantes hablándonos de su experiencia personal con el rey. Antes, Ángel, ¿qué querías decir? Sí, yo apuntar dos cuestiones casi en tono de broma y una completamente en serio. Primero la en tono de broma. Esto es el chiste, en este caso era aragonés el del chiste como me lo contaron a mí, pero aquí podría sustituirse por el catalán. Aquel que viene en la máquina del tren por la vía, va el paisano por la vía y la máquina pitando y dice chufla, chufla, como no te apartes tú. Pues ese parece Artur Mas. Viene la máquina de la Constitución por detrás y él diciendo chufla, chufla, como no te apartes tú. Esto es inexorable y efectivamente el rey tiene que estar en contra de lo que es la secesión y la ruptura de España, como no puede ser de otra manera. Si me permite, no solo está Jordi Hurtado, es que prácticamente solamente ha habido un secretario general de la UGT en todo este tiempo, porque Nicolás Redondo padre estuvo también un pequeño tiempo en el respecto. Y ya la parte seria de la cuestión,
es que efectivamente al príncipe le va a tocar, y lo hemos comentado antes, le va a tocar vivir como rey de España la reforma de la Constitución. Y esa reforma es trascendental y lo saben todos que le va a tocar. Lo sabe Urkullu con ese tono elegante y lo sabe Artur Mas por la vía del tren. Nos queda poco tiempo y tenemos todavía muchas cosas que analizar, entre otras las valoraciones del resto de formaciones políticas. Vean. Es la hora de que el pueblo hable. El pueblo debe decidir en referéndum si quiere monarquía o república, que en definitiva viene a ser monarquía o democracia. Queremos expresarle nuestro agradecimiento por su tarea. A la vez queremos hacer pública nuestro deseo de colaborar desde las instituciones para que se produzca el tránsito desde su monarquía hasta la que ha de encabezar su hijo Felipe, el príncipe Felipe de Borbón. En democracia, la confianza de los ciudadanos se tiene que manifestar votando, se tiene que manifestar en las urnas. Por lo tanto, el Gobierno tiene que dar la palabra a los ciudadanos y le exigimos que convoque un referéndum. La estrategia que se ha adoptado desde la Casa Real y las instituciones españolas es una aparente renovación del Estado, pero que lo que hace es cerrar en falso un necesario debate sobre la forma de Estado. Graciano. Pues nada. De lo que hemos escuchado, dice Cayo Lara, por ejemplo, desde Izquierda Unida, que es la hora de que el pueblo hable, de que el pueblo decida en referéndum qué modelo de Estado quiere, monarquía o república, por ejemplo. Hombre, yo creo que la hora es prematura, ¿no? Es decir, dijo el otro día que los españoles éramos unos maestros en el arte del entierro, pero deja un poco que, en fin, que las aguas se amaicen. Realmente se ha dado tanto de la Casa Real, la jefatura del Estado, la jefatura del Gobierno, una lección de serenidad y normalidad constitucional como para estar ahora andándonos con sobresaltos, es decir, independientemente de lo que pueda ocurrir un día. Vaya usted a saber, ¿no? En realidad, bueno, tampoco... He visto incluso que algunas fuerzas emergentes se han calmado, han moderado mucho su discurso en el día de hoy. No sé si es porque ya ven pronto el oropel de Estrasburgo o porque realmente van camino de la sensatez. ¿Y tú, Antonio, qué piensas de...? Yo os ponía la atención antes, lo que nos había dicho por teléfono el señor José Bono, decía, bueno, llama la atención el papel, claro, la posición de Izquierda Unida, aunque decía... Ellos sabrán, claro. Ellos sabrán, evidentemente, pero claro, conviene recordar que el Partido Comunista votó sí a la Constitución. Fue un gran logro de la transición, aquello, ¿no? Y después, ¿por qué hay que volver a someter a referéndum la monarquía? La Constitución americana tiene 200 años y no se está sometiendo a referéndum cada cierto tiempo. O sea, una Constitución se puede reformar y se debe reformar. Pero ¿por qué tenemos que someter a referéndum esto? Sí conviene decir que cuando se produzca esa reforma de la Constitución, que antes o después tiene que llegar, será una gran ocasión para volver a plantear toda la Constitución. Entonces iremos a votar de nuevo, pero no por voluntad de unos señores que es una minoría muy exigua. ¿Y tú cómo lo ves? Hay una cuestión que yo creo que convendría no pasar por alto de la intervención de hoy del rey. Ha habido un cambio de agenda que seguramente no debe estar haciendo mucha gracia. No, que ha salido ahí. Que no ha debido de hacer mucha gracia porque a partir de ahora y durante los próximos días y semanas los temas van a ser otros, seguramente. ¿Que te lo crees tú? Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si eso dentro de 1 o 2 semanas me dices que te has columpiado, sí, y te diré, pues tienes razón. Pero yo creo que sí. Durante las próximas 5 o 6 semanas, que será la proclamación, o menos, seguramente será difícil que se hable de una cosa. Sí, seguramente, bueno, es lógico y normal que cada uno intente aprovechar el momento para pugnar por su causa, ¿no? Pero yo creo que el momento no es gratuito. Si efectivamente yo no tengo motivos para dudar de que esto se venga pensando desde el mes de enero, no lo sé, pero en cualquier caso, que haya sido hoy y no hace 3 semanas, que creo que no es gratuito. Vamos de nuevo en directo, la zarzuela son 1:30, las 8, las 7 en Canarias. Antes nos contaba nuestro compañero Luis Lianes, al que le decía yo que iba a tener un día largo por delante, ya verá como sí. Nos contaba Luis desde la zarzuela que el trámite hasta la proclamación de Felipe VI durará unas semanas. Volvemos a hablar con Luis Lianes. Luis, ¿cuáles serán los principales desafíos del futuro rey? Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo. Pues los grandes desafíos, lógicamente, del futuro Felipe VI son los grandes desafíos de este país, que lógicamente no son pocos. Desafíos en el orden político, también económico, social, cultural, internacional. Ese impulso que siempre ha defendido el príncipe Felipe, que debe tomar España, que deben tomar los ciudadanos. Algunos dicen que su desafío va a ser liderar una segunda transición, en el ejemplo de la que lideró su padre, el rey Juan Carlos, en ese tránsito de la dictadura a la democracia. En todo caso, en el plano político, pues lógicamente ese desafío es la unidad de España dentro de la diversidad. En el plano económico, esa salida, esa recuperación de la crisis y esa creación de empleo. Don Felipe siempre ha estado muy cerca, ha sentido muy suyo el dolor de los que peor lo están pasando con la crisis. También ese desafío social, el príncipe siempre ha defendido la necesidad de España de tomar ese impulso necesario, como él ha dicho muchas veces, de demostrar lo que somos y de lo que somos capaces, y por tanto entendemos que eso se va a enmarcar dentro de esa segunda transición a lo que nos referíamos. Y también en el plano ya personal o digamos institucional, como jefe del Estado, futuro jefe del Estado y representante por tanto de la corona, va a ser ganarse esa querencia que siempre ha tenido su padre. Para los que dicen que España no es monárquica sino juancarlista, pues ahora tendrán que decidir, o el príncipe tendrá que ganarse el apelativo de España felipista. Gracias, Luis, en directo desde La Zarzuela. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Incorporamos a la mesa a otro protagonista. Les decía yo que esta es una tarde de imágenes. Hemos analizado las imágenes con calma, con quietud, porque los símbolos estos días son importantes, y de protagonistas. José Antonio Segurado, empresario, el presidente de honor de la CEIM, de la patronal madrileña, que ha compartido muchas horas de viaje y de conversación con el rey don Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos comentaba hace un instante nuestro compañero desde La Zarzuela, Luis Lianes, que uno de los grandes retos a los que se va a enfrentar el príncipe don Felipe es uno que ha superado y con creces y con honor su padre, que es conseguir tener esa capacidad para obtener negocios para España en esos viajes. Usted eso lo ha vivido muy de cerca. Sí, bueno, no solamente he vivido eso, sino que además el rey realmente recibe en España, como ha recibido como jefe de Estado, a toda clase realmente de organizaciones internacionales. No puede usted imaginarse realmente lo que significa para una persona que, por cierto, tiene los mismos años que él, que es el que le está hablando, ¿verdad? A mí me ha recibido el rey presidiendo un partido político, presidiendo una fundación, realmente siendo el promotor de la Comisión Trilateral, en todas, absolutamente en todas las audiencias, aparte de ese humor, esa campechanía que tiene, está espléndidamente preparado, es decir, ha estado espléndidamente preparado. Y en cuanto al príncipe que usted me preguntaba, yo realmente creo que el príncipe no solamente es una persona extraordinariamente preparada, sino que yo he vivido con él algo espléndido. Le invité al Club Última Hora que presidía en Palma de Mallorca y estuvo en una reunión de 2 días con la crema de todos los grandes economistas, Enrique Fuentes Quintana, que en paz descanse, y todo un grupo. Bueno, es absolutamente increíble verle tomar notas, ¿verdad? Y luego, en los actos, en la comida y tal, preguntar e interesarse eso. Yo, desde luego, escucha muchísimo, a él le he visto presidir las asambleas de CEIM un par de veces en los últimos años, y tiene un enorme interés y sobre todo probablemente no tiene esa especie de rotura clara, campechanía que tiene el rey, pero tiene una enorme seriedad y sobre todo escucha enormemente. A mí me parece que vamos a tener un rey realmente importante y serio. Vayamos a los negocios, ¿sí? A este asunto que yo decía hace un instante que usted ha visto de cerca, sí, cómo el rey, con esa campechanía, con esa cercanía, sí, al final conseguía lo que a la mayor parte de los españoles nos interesa, que es que se traiga a nuestro país la firma de algún contrato. Lo vengo preguntando toda la tarde a todos los protagonistas, a todos los que habéis vivido y trabajado de cerca con el rey don Juan Carlos. ¿Cómo es trabajar de cerca con el rey? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo conseguía? Sí, primero es una persona que tiene un respeto internacional extraordinario. Yo creo que desde su primer viaje a Nueva York, me acuerdo de aquel dibujo de Cambio 16, ¿verdad? Bailando él, una especie de rock, ¿no? La imagen de Frank Sinatra. Exactamente. Y realmente yo puedo decir una cosa que me ha sorprendido enormemente, ¿no? Ahora ya es público y notorio, sobre todo entre ustedes que tienen mucha información, que él había pensado en dimitir desde hace ya algunos meses y lo ha conservado. Yo lo he visto a él en audiencia privada hace exactamente 3 semanas y media y salí de la audiencia pensando en que tenía un cierto cansancio vital, de que estaba él, que es
un río realmente de actividad. Yo creí que tenía un cansancio, e incluso lo comenté con 2 o 3 personas importantes de este país, he encontrado al rey. Y luego de repente me da la sorpresa de que se va a Arabia Saudita, presidiendo que se va a los Emiratos Árabes Unidos. En esos países lo importante es que te reciba el que de verdad manda y el que de verdad toma las grandes decisiones. En los países árabes es evidente que es el cabeza de la familia realmente que gobierna allí. En muchos otros países el presidente y los secretarios de Estado, yo realmente recuerdo que muchísimas veces, en las pocas ocasiones que yo he tenido de hablar con gente de primerísima categoría mundial, como por ejemplo fue Alexander Haig, inmediatamente que nos sentamos Carlos Ferrer, que en paz descanse, y yo, en su despacho, entonces el hombre era presidente de United Technologies, entre las presidentes de Nixon y de perdón, exacto, sí, presidente cuando antes de hacerlo, y lo primero que pregunta es el rey. ¿Qué piensa el rey? ¿Qué hace el rey? Es decir, el rey ha sido, como marca de España, una persona extraordinariamente importante, y luego, como usted muy bien decía, ¿no?, ha conseguido penetrar, rodeado de los presidentes de grandes empresas. Bueno, hay que ver realmente en estos momentos la presencia de las grandes empresas españolas en el extranjero es formidable, es absolutamente formidable, ya no solamente el AVE a la Meca, ¿no? Tenemos poco tiempo y yo sé que todos nuestros analistas quieren hacerle por lo menos una pregunta. Os robo a todos máxima brevedad porque estamos prácticamente fuera de tiempo, así que, Graciano, tú que lo tienes más cerca, venga. El escenario, señor Segurado, de un cambio no normal, digamos, no institucional, no sereno, provocaría problemas a la recuperación económica. Yo personalmente creo que no, porque él ha utilizado en su discurso, que yo tengo el máximo respeto por él, algo que está en el fondo de todos los españoles. Es un problema de nueva generación. Hay una nueva generación en este país, en todo, en el periodismo, absolutamente en todo. Y esa nueva generación yo creo que va a aceptar, muy bien a don Felipe. Es verdad que una persona importante en este país me decía el otro día una frase preciosa, ¿no? Que le dijo: cuando vuestra Alteza sea vuestra majestad, le dijo al príncipe de Asturias, dice, tendrá que tener un extraordinario cuidado con todo lo que haga él personalmente. Y en ese aspecto creo que el príncipe de Asturias tiene una prudencia extraordinaria. Me refiero concretamente al tema económico, ¿no? Al tema económico. Yo no creo que deba de aceptar. Todos sabemos lo que tenemos, es decir, tenemos una recuperación muy lenta, muy difícil, pero que está en marcha. Es decir, no sé si se conocen ya las cifras de mayo. Las cifras de mayo van a ser espectaculares. En torno a 150.000 afiliados. Exacto, pero sobre todo, lo más importante es que si las desestacionalizas, realmente hay creación otra vez de empleo neto, que es lo importante, porque la generación actual, lo sabemos todos, el 52% de la gente joven no hemos podido ofrecerles trabajo todavía. Y eso es un tema. Yo personalmente creo que él tiene una formación económica muy buena, y creo que sabe perfectamente y que va a apoyar en todo lo que pueda. Señor Segurado, tenemos 4 minutos a repartir. Uno para cada uno. Antonio. Bueno, ¿usted cree que lo económico ya dice que no, pero en lo político, ¿usted cree que el hecho de que sea una persona más joven la que lleve las riendas de la corona puede impedir la autoritas que ejercía su padre? O sea, ¿puede minusvalorar esa autoritas que ejercía su padre en problemas tan importantes como el catalán? Yo creo... ¿Usted cree que era mejor que estuviera el padre rigiendo esos destinos o el hijo lo hará igual? Sí, yo no quiero entrar en la disquisición si era mejor el padre o el hijo. No mejor, sí, sino lo que es evidente, de autoritas. Lo que es evidente es que la autoritas la tiene que adquirir desde el momento que sea realmente nombrado rey y con la serie y la suma aritmética de las decisiones que tome. Lo vamos a ver. Es verdad que en el tema catalán ha tenido una, no sé si decir ilusión o por lo menos dedicación especialísima. Y ha aguantado realmente en el templo de lo que se supone la alta clase catalana, ¿verdad? Ha aguantado abucheos al lado de la princesa de Asturias y los ha aguantado impecablemente, ¿verdad? Que me recuerda cómo aguantó el rey el tema de Guernica, que lo aguantó con Garaikoetxea, que lo aguantó espléndidamente bien. Yo creo que tardará en adquirir esa autoridad, pero me da la sensación de que está preparado para ello. Se ha formado concretamente al lado de su padre. Sí. Ángel y Julio César. Hemos hablado algo de economía, sobre todo de empresarios, pero le quiero plantear su experiencia en lo laboral,
porque la economía, por suerte, y ojalá por muchos años en España, no son solo los empresarios, sino que las relaciones laborales, y más con la que está cayendo, son trascendentales. El rey ha cuidado mucho la relación con los agentes sociales, con las patronales, donde ha estado usted muchísimo tiempo, y con los sindicatos. Eso debería continuar así. Yo no sé hasta qué punto el príncipe mantiene esa relación con empresarios, patronos y con trabajadores, sindicatos, pero es absolutamente fundamental. Contestando en telegrama con los empresarios, tanto el rey como el príncipe, que ha presidido 2 asambleas de la patronal madrileña, que conjuntamente con Fomento son las 2 grandes patronales de España. La COE, al fin y al cabo, es una organización cúpula de todas las organizaciones y ha estado espléndido en sus... El rey lo ha hecho espléndidamente bien. Yo aproveché esto para agradecerle el tema del golpe de Estado y me lo agradeció su actuación en el golpe de Estado. Yo creo que la va a seguir manteniendo. Lo que pasa es que ya le digo que tengo la sensación de que va a haber un cambio importante en uno de los grandes sindicatos. Yo tengo la sensación. ¿No será al que me refería yo antes, que lleva más tiempo que el presentador de Saber y Ganar? Puede ser. Además, Ángel Expósito tiene siempre más información que cualquier empresario de a pie, ¿verdad? Parece. Oh, parece. Pero bueno, parece. Julio César Herrero, tu turno. 30 segundos, ¿eh? Hablaba el rey en el discurso. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. El del emprender con determinación transformaciones y reformas, y que eso se lo dejaba para el príncipe, para el nuevo rey. En el ámbito en el que usted se mueve, en el ámbito empresarial, ¿cuál cree que son las transformaciones y las reformas a las que Felipe VI va a tener que hacer frente él ya, y que poco tienen que ver con las que haya podido tener que hacer su padre? Mire, yo le contesto con un hecho concreto que todos ustedes conocen. Se firmó un acuerdo por la COE con los sindicatos que ha durado 3 años y hemos conseguido moderación salarial. El otro día el presidente de la COE, Juan Rosell, ha dicho algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Hay sectores que pueden producir ya un ligero incremento de salarios porque van bien, porque otros no. Y yo tengo la esperanza de que al acuerdo 2012-2014 siga un acuerdo realmente importante por 2 o por 3 años. Esa es un poco nuestra obligación. Mire usted, cualquier empresario hoy. Pero el papel en ese proyecto del que está hablando, el papel del nuevo rey es fundamental. A mí me parece, lo ha sido hasta ahora, no veo ninguna razón para que no lo sea. Y además creo que me consta que él en la patronal, con la patronal, y tengo la sensación de que con los sindicatos exactamente igual. Nos guste o no nos guste, hayamos cometido los errores que hemos cometido bastantes en la patronal a lo largo de 20 y tantos años, o que hayan cometido los sindicatos, son unas fuerzas sociales que no pueden ser reemplazadas. En estos momentos, usted imagínese que no hubiera interlocutores sociales, que no hubiera realmente una UGT, que no hubiera unas comisiones obreras, etcétera, etcétera, o que no hubiera una patronal. Habría que inventarla, admitiendo que hemos cometido errores, pero todos hemos aprendido a lo largo del tiempo. Y hoy la patronal es algo fuerte. Señor José Antonio Segurado, empresario, el presidente de honor de la CEIM, ¿ha leído usted los periódicos de la tarde? Los vespertinos, estas ediciones que salen... Todavía no, porque estaba en Palma y cuando ustedes han tenido la delicadeza de invitarme, he tenido que cambiar el avión de las 7 a un avión de las 4 menos 5. Agradecemos, pero mire, como regalo, no hace falta que se vaya a comprar la prensa, porque vamos a leer con todos nuestros espectadores la prensa de la tarde, que en los días históricos, la prensa vespertina, hoy ha venido así, vean. ¡Qué maravilla! Este lunes en las rotativas de la prensa española se vive una carrera contrarreloj. Algo así, una edición impresa especial, solo pasa muy pocas veces en la historia. Ya se habla de que esta noticia es la más importante en nuestro país después de la transición democrática. Yo creo que el país está en condiciones de afrontar este relevo, que es una buena oportunidad de traer un aire fresco que el país necesita urgentemente. Para muchos analistas esta era una noticia esperada y opinan así sobre el momento elegido. Yo creo que el momento no es el mejor. Probablemente si se hubiera hecho antes, en otras circunstancias, hubiera sido mejor. La ventaja que tenemos es que el príncipe es lo mejor que le podía pasar a la monarquía en España. No se puede abdicar en una situación de debilidad como era la que tenía la institución hace unos años, y sin embargo ya la fortaleza que lentamente ha ido recuperando en los últimos meses, pues yo creo que permiten que el movimiento es un movimiento que fortalece a la institución, y yo creo que le viene muy bien a España, a la opinión pública española, al ánimo de los españoles. Yo entiendo que lo que ha querido decir el rey es que España vive un momento especialmente delicado de su historia. Yo entiendo que para afrontar
afrontar estos nuevos retos. Hace falta una gran disposición, hace falta una salud perfecta, pero él ha pensado que seguramente el príncipe encarna el mismo espíritu que las nuevas generaciones pueden identificarse mucho más. Por primera vez, en muchas décadas, muchísimas décadas, se hace un relevo, una sucesión en la corona sin traumas, sin desgarros sociales. Se hace dentro de la más absoluta normalidad. Hoy en todas las redacciones de los medios de comunicación se trabaja sin descanso, actualizando información minuto a minuto. Son muchos los periodistas volcados en contar este relato esencial para la historia de España. Análisis y editoriales sobre el nuevo rey de España, su trayectoria, el momento actual de la monarquía, sus retos. Todo para que los espectadores de Televisión Española tengan la mejor información posible y las claves de la renuncia al trono de Juan Carlos I. Así es como está trabajando las redacciones de todos los medios de comunicación y el resultado, el que anunciaba ya hace un instante. Bueno, Pepe Herbás, Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Te has Sergio. ido hace un rato a los kioscos, no sé si lo puedes enseñar en cámara. Sí, porque ya Pepe podemos. se ha ido físicamente a comprar los periódicos de la tarde, los vespertinos, del que te pedimos un breve análisis. Evidentemente todos los vespertinos han ido por la noticia del día. Han ido por la noticia del día, han hecho una edición especial y como en las situaciones excepcionales hay periódicos que le dedican la portada y la contraportada. Es el caso, por ejemplo, del diario ABC. Vemos que en la portada lleva como titular principal: Juan Carlos I abdica en Felipe. El rey asegura en su histórico discurso de despedida que siempre ha buscado el bienestar de los españoles. En la contraportada coloca un artículo de cuando se celebró el 25 aniversario de la toma del acceso a la monarquía del rey, escrito justamente por el príncipe Felipe, y también le dedica el editorial en esta contraportada: El rey por España. El diario La Razón hace exactamente lo mismo, portada para don Juan Carlos, con un gracias, don Juan Carlos, he querido ser el rey de todos los españoles. En la contraportada, con fotografía del príncipe Felipe, el futuro es suyo. El diario El País le dedica también una edición especial. En la portada vemos el titular principal es: El rey abdica. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios. Además de situar también el editorial en la portada, viene artículo del presidente del grupo, Juan Luis Cebrián, La utilidad de un rey, y del nuevo director, Antonio Caño, Aire fresco, inaplazable. El diario El Mundo también dedica edición especial con este titular en la apertura: El rey abdica porque es lo mejor para España. Lo pactó con el príncipe en enero, después de cumplir 76 años. Se lo comunicó a Rajoy en marzo y a Rubalcaba en abril. Finalmente, el diario La Vanguardia, su titular principal es: Una nueva era. El rey cede el trono a su hijo Felipe de Borbón y pone fin a 38 años y medio de reinado. Le dedica también un editorial en portada: Clima de renovación. Y el diario El Periódico, con fotografía del rey y el príncipe: El rey cede paso, relevo histórico en la jefatura del Estado. Periódicos de la tarde dicen que los días verdaderamente históricos, ya siento decir la palabra histórico, Ángel, otra vez. No. Días verdaderamente históricos. No, la palabra histórica no, que has empezado la tarde diciendo que bueno, que hoy estábamos abusando un poco de la palabra histórico. Los días verdaderamente históricos se notan porque hay prensa de la tarde, hay edición vespertina de periódicos. Y ya en el día de hoy, ni te cuento, en las portadas de los periódicos internacionales. Pepe, hemos sido portada, mejor dicho, la abdicación del rey ha sido portada en prácticamente todos los periódicos internacionales. Sí, en todos los grandes periódicos internacionales es la portada. He mirado desde Estados Unidos hasta Australia. Todos los periódicos, además, casi de forma unánime internacionalmente, reconocen los esfuerzos que ha hecho el rey en los 2 últimos años para afrontar los riesgos de la monarquía. Pero también es verdad que me he encontrado con alguna excepción. En un periódico tan relevante que sigue tanto las cuestiones de España como es Le Matin en Marruecos, no aparece para nada esta información. No sé si es curioso. Hombre, es que la libertad de prensa en Marruecos, visto lo que ha pasado con algún compañero recientemente como el profesor Zembrero, pues como que no está muy... ¿no?
No sé lo que tú quieres sugerir, pero No, yo pensaba que esto incluso podría ser... Pepe, que tenemos que ir a la prensa y tenemos poco tiempo. No lo Pepe, sugiere, a la lo dice. prensa internacional, va. Empezamos con el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Es la noticia muy destacada de apertura que durante casi todo el día abría con información del príncipe. Ahora lo hace con el titular de que el rey político abdica. Juan Carlos ha admitido el signo de los tiempos, consciente de su responsabilidad. Tiene seguro un lugar en la historia. Ha sido el último monarca político en Europa. Del príncipe dice que es el hijo modelo, más rápido de lo esperado. El príncipe Felipe es rey de España. Le faltan los encantos de su padre, la popularidad y el humor, pero no es ni mujeriego ni cazador de elefantes. La crónica del Financial trata de ser descriptiva. Tras titular que el rey don Juan Carlos de España abdica tras 4 años tras 38 años en el trono, dice que lo hace en su hijo, el príncipe heredero Felipe, después de 4 décadas de reinar y después de ver cómo se pasó de la dictadura a la democracia. Matiza en el segundo párrafo que jugó un papel fundamental en la dirección del país en los años turbulentos tras la dictadura de Franco y se ganó eterna gratitud de los ciudadanos españoles por aplastar el golpe militar en 1981 contra la democracia española, todavía en ciernes, según el Financial. El New York Times destaca que ha abdicado en su hijo el príncipe de 46 años, admitiendo que es momento de que una nueva generación afronte los retos de la nación. Y añade que tras casi 4 décadas la abdicación se produce tras unos problemas de salud, pero también entre un deterioro de su popularidad, en especial consecuencia de un escándalo de corrupción centrado en su yerno que ha puesto a la luz el estilo de vida y las finanzas de la familia real en un momento de crisis y de registro máximo de paro. En Argentina es la noticia de apertura para el diario Clarín. Titula con la abdicación del rey. Describe que fue una decisión meditada en un discurso en el que se ha mostrado orgulloso y agradecido con el pueblo español. Es una decisión sorprendente e histórica a favor de su hijo, el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, heredero del monarca que será el nuevo jefe del Estado bajo el nombre de Felipe VI. Añade que el prestigioso diario La Vanguardia informa que la decisión supone la culminación de 2 años horribles para la Casa Real. Finalmente, también en Asia recogen la información. Por ejemplo, el diario de Melbourne, The Australian, dice en portada que el rey se retira en favor de su hijo. El rey español, Juan Carlos, abdicará en favor del príncipe de acuerdo con lo que ha anunciado en un mensaje a la nación. Pues así viene la prensa nacional, internacional, y dentro de un rato tendremos ya los periódicos, bueno, dentro de un rato, faltan unas 3 horas para que tengamos todavía los periódicos de mañana, que seguro que también recogerán asuntos muy jugosos a vueltas con la abdicación del rey. Gracias, Pepe. Hasta ahora. A estas horas son las 9 menos 8 minutos, las 8 menos 8 en Canarias. A estas horas se han convocado concentraciones en varias ciudades españolas. En Madrid miles de personas han acudido a la Puerta del Sol, convocados a través de las redes sociales. Se han adherido partidos políticos como Izquierda Unida, Equo o Podemos. Piden un referéndum, de esto hemos estado hablando aquí esta tarde, piden un referéndum para elegir si se quiere seguir con la monarquía o si se quiere volver a la república. Estas son imágenes de esta misma tarde en Madrid. Estaban convocados por las redes sociales a eso de las 8 de la tarde, hace una hora, y son las primeras imágenes que nos llegan de Madrid de momento, hay en otras ciudades. Ángel. Bueno, obviamente está en su derecho. Convendría apuntar 2 cosas. Una, esos señores están ahí manifestándose libremente y, como digo, con su derecho, gracias a que el que ha abdicado hoy llegó hace 38 años al poder. Si no, seguramente no habían estado ahí. Al reino, al rey, no al poder. ¿Eh? Al reino, al trono. Vale. Llegó al poder, al reino, al trono, dicho por Graciano Palomo. Y la segunda cuestión es que, ¿qué estaríamos diciendo si esas miles, esos cientos de personas, los que estuvieran ahí, con esa bandera anticonstitucional, estuvieran con otra bandera también inconstitucional
que sería la del famoso Águila de San Juan. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Qué estarían diciendo todos ellos, no? Bueno. Graciano. Poco que añadir, ¿no? Poco que añadir lo que ha dicho Ángel. Pues para tener poco que añadir acabas de interrumpir. No, no le he dicho porque él ha dicho. No he interrumpido porque ha dicho llegó al poder, no llegó al poder, llegó al trono. A las 8 de la tarde. Ya hemos visto las primeras imágenes que nos acaban de llegar de las primeras concentraciones, en este caso, bueno, imágenes este es un tema que imágenes de sol. Yo os he preguntado varias veces qué os parece esta iniciativa que desde primera hora de la mañana que hemos visto a las 10:30 de la noticia, inmediatamente a esa hora ya saltaba a las redes sociales quien pedía, pues vamos a manifestarnos para pedir que esto se elija por referéndum. ¿A vosotros qué os parece? Graciano, Antonio y Julio César. A mí lo primero no me sorprende, y más en estas circunstancias donde hay grupos que están envalentonados, en fin, por lo que sea. En cualquier caso, sí creo que, digamos, el antimonarquismo no debe de echarse en saco roto. En primer lugar, porque es legal, legítimo, democrático, etcétera, etcétera. Y porque yo creo que no, este es un asunto que no hemos tocado. El Felipe VI va a tener además de los problemas que se han subrayado, hay otro, que es que la juventud pasa. No está ni siquiera en contra, pasa. Pero la juventud activa, la que vemos en las plazas y las que leemos en las redes sociales, Antonio, yo hablo de millones. Yo creo que hay irritación. Pero hay no sé si la mayoría es minoría, pero los que vemos son los que vemos, son los que se manifiestan, los que dicen su opinión en las redes sociales. ¿A ti qué te parece, Antonio? Pues a mí me parece que hay irritación social que se manifiesta pues siempre que tiene ocasión de expansionarse. En este caso, pues como el rey ha abdicado esta mañana, pues ellos piden en un cambio de los sistemas de juego, del sistema institucional. O sea, yo aplicaría sencillamente el Estado de Derecho. La ley es lo fundamental. Hay que tener en cuenta todas las voces, sin ninguna duda, pero hay cauces de expresión de esas voces, que son, primero, mediante las elecciones. Si quieren convocar un referéndum, pues hay manera de presentar firmas a los parlamentos para conseguir una consulta pública. Yo insisto en que la cuestión de monarquía o república, que es una cuestión delicada, no está en cuestión en los demás países europeos que tienen monarquía, ni mucho menos en los que tienen república, como es natural. Se puede revisar, todo se puede revisar en esta vida, pero todo tiene un cauce. Lo que no se puede hacer, como en el caso de Cataluña, es saltarse la ley para buscar expresiones de la voluntad popular que no están en la Constitución. Estamos iniciando la despedida. Ángel, daba por descontada la Casa del Rey, la Casa Real, en sus análisis desde el mes de enero, que evidentemente una reacción como la que estamos viendo desde las 8, os decía yo, estas imágenes que veíamos en Sol, ¿se iba a producir, lógicamente? Por supuestísimo que la daba por descontado, y yo la dejo en su justa medida, y es que pues es eso, es una reacción tan espontánea y tan automática como minoritaria en el sentir general, quiero pensar, del conjunto de España. Julio César. Ejercen su derecho legítimo a manifestarse y a expresarse con una causa, con una brecha extraordinaria. Quiero decir, informativamente parece que es lo que toca para quienes mantienen esa manera de ver las cosas. Lógicamente, si creen que están aprovechando en cualquier caso un momento de debilidad de la institución, tengo la sensación de que lo que antes podía ser debilidad, ahora es un refortalecimiento importante. No hay más que ver por dónde van las líneas de los principales medios de comunicación y también de fuera, lo cual además también seguramente servirá para dar un subidón a la marca España. Y finalmente, pues oye, cuando algunas de las formaciones políticas que lleven en su programa la reforma de la Constitución para plantear esta cuestión, en ese momento seguramente verán sus deseos satisfechos. Hasta entonces está bien que ejerzan su derecho a la libre expresión y a manifestación, está reconocido en esta Constitución. Gracias, Palomo. Antonio Papel, Ángel Expósito, Julio César Herrero, como siempre es un placer compartir mesa. Has visto que también sabemos ser serios, ¿no? Sí. Sí. Esto podéis dejarlo distintos. Nuestro modo serio también. Si no, la gente va a pensar que... Gracias a los cuatro. Les dejamos ya con algunas de las imágenes más representativas del reinado de Juan Carlos I desde el 22 de noviembre del año 1975. Y después, ya saben, con el telediario, Ana Blanco, Marco López y todo el equipo del telediario Segunda Edición. Buenas noches.